preocupación para asegurar ese acceso total, libre, garantizando que sea de fuente fidedigna para que todos tengan el pleno conocimiento de lo que está ocurriendo en todos los aspectos vinculados a estas situaciones que ciertamente levantan preocupación. Se canalizarán a través del Ministerio del Interior, que va a coordinar todas las fuentes que vengan de las policías, carabineros, PDI, del Servicio Médico Legal, de Gendarmería, de la Fiscalía, de donde sean originadas las informaciones para que haya el pleno acceso a las mismas. Y del mismo modo, creemos muy importante resaltar la necesidad de que el ejercicio de esta divulgación informativa se haga con la mayor responsabilidad posible, porque situaciones como esta se prestan especialmente para divulgar o para fomentar o para abusar de noticias falsas o para distorsionar informaciones que se dan. Hemos sido testigos en estos días, hoy día en particular, a propósito de una situación que se menciona que habría un centro de detención en la estación Baquedano, la que ha sido originada en declaraciones que ha hecho el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Él nos ha dicho ante el presidente, la subsecretaria de Derechos Humanos y quien habla, que él se ha precipitado en entregar esa información, que no tiene antecedentes como para avalar la existencia de tal centro, sino que hay una investigación específica de un eventual caso de tortura o abuso o exceso de la fuerza que se está investigando y que de concretarse lo van a poner en conocimiento de los tribunales. Los propios jueces que han ido a verificar esto han constatado que no hay tal. Por lo tanto, es importante que no transformemos informaciones que se dan cuenta con posterioridad que no son exactas en hechos irredarguibles, porque eso lo que genera es mayor confusión social. Lo que está ocurriendo es delicado siempre en estos momentos y por eso hay... Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo especial de Punto Noticias, cubriendo en todas las aristas lo que es este episodio social y manifestación social y cuál es la evolución que ha tenido. Escuchábamos recién al ministro de Justicia, Hernán Larraín, referirse a estos episodios, a estas denuncias que se hacen por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la vulneración que habría existido e incluso menciona eventuales centros de tortura. Para eso quiero saludar a Francisco Castañeda, que nos acompaña hoy día. Él es economista de la Universidad Santiago de Chile. Y Francisco, quiero comenzar justamente yendo al inicio. Recordemos que anoche es el presidente Sebastián Piñera quien sale a entregar unas medidas concretas, medidas que fueron muy esperadas por la ciudadanía, ya que sus últimos discursos habían sido bastante criticados. Sin embargo, a esta hora, después de este discurso, siguen las manifestaciones sociales. Hay miles de personas desplegadas a lo largo de todo Chile. Tenemos también nuestros móviles ubicados para tantear qué es lo que se está sintiendo en la calle. Y quiero comenzar preguntándote, Francisco, ¿crees tú, a tu criterio personal, que fue suficiente las medidas entregadas por el presidente Sebastián Piñera para bajar un poco todo este movimiento y tal vez ponerle paño frío? Sí, yo creo que son adecuadas, van en el sentido correcto. Hay que recordar que incluso parte de la oposición, la Democracia Cristiana y otros partidos, no el Partido Socialista ni el Frente Amplio, estaban de acuerdo con esas medidas y habían sido solicitadas desde antes. De hecho, en la reunión que tuvo ayer el presidente Sebastián Piñera, una reunión de cerca de 3 horas que se realizó la tarde de ayer, no acudió ni el Partido Comunista, ni el Partido Socialista, ni tampoco el Frente Amplio. Sí, yo creo que no es correcto restarse en una coyuntura tan difícil para convengamos que hay ciertos democracia. Partidos que aseguran, ciertas bancadas que aseguran que no recibieron la invitación y otros que la recibieron a último momento. El punto está que cuando uno ve las declaraciones post, de alguna forma dicen, mira, no nos queremos sumar porque no vamos a estar de acuerdo con las medidas. Y es cierto, cada grupo quiere de alguna forma medidas mucho más que vayan en la dirección más rápida a lo que ellos quieren. Solamente para nombrar una, el salario mínimo se fijó en 300, o sea, un ingreso mínimo garantizado de 350.000, de modo que todas las personas que ganen menos que eso, el Estado, de alguna forma de financiamiento, le va a financiar esa parte, ¿ya? Eso es súper importante poder hacer hincapié, porque hay muchas personas que quizás nos están viendo en este momento, que tienen sus pequeñas, medianas empresas, o que tal vez tienen alguna empresa, negocio familiar, que les ha costado sacarlo adelante y se asustan. Chuta, voy a tener que yo, como empleador, subirle el sueldo a estos funcionarios que están ganando el sueldo mínimo. No es así,
por lo que entiendo y que me gustaría tú, Francisco, que me lo explicaras, es un bono, una subvención del Estado, ¿no? Es una subvención del Estado. Me imagino que va a haber toda una forma de trabajar para evitar el abuso de gente que a lo mejor no está realizando una función específica que la hace y va a cobrar la diferencia. Yo creo que va a haber que trabajar en los detalles de ese proyecto de ley, pero es interesante. Simultáneamente el gobierno también anunció la fuerte intención, digamos, a nivel político, de subir el salario mínimo anticipadamente para el otro año, ¿verdad? Entonces todos estos incrementos marginales que siempre teníamos, de alguna forma están quedando atrás. Solamente antes que se me olvide, parte de la crisis que hoy día vive la sociedad chilena, porque esto es una crisis social. Esto no ocurrió ni ayer, ni con Piñera 2, ni con Bachelet 2. O sea, esto es de alguna forma la transición a la democracia, fue el modelo que se adoptó, funcionó, pero hoy día requiere otra forma de mirar las cosas, y esa forma es introducir mayor justicia social, mayor igualdad sin caer en la igualdad excesiva, pero de alguna forma la sociedad necesita más bienes públicos. Es un poco lo que se lee en los carteles en estas manifestaciones, no son 30 pesos, son 30 años, es la punta del iceberg que tanto se ha comentado, y vamos a retomar un poco este ejercicio de hablar en buen chileno. Estas medidas que presenta el presidente Sebastián Piñera y que uno al escucharlo dice, wow, son varias, muchos no se lo esperaban, sobre todo considerando que hasta ahora no había ninguna propuesta sustancial más allá de los 30 pesos que se habían congelado en la tarifa del metro. Esas medidas que ahora nos ofrecen, esta alza en los sueldos mínimos, este aumento en la cobertura de las pensiones, ¿la vamos a pagar nosotros mismos, los chilenos? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Desde nuestros bolsillos, desde nuestros impuestos, o se va a sacar del impuesto de las personas que no se le había sacado antes, como es las personas con mayores ingresos? Incluso en el discurso del presidente Sebastián Piñera hablaba de este nuevo segmento que podría tener impuestos elevados. ¿Es suficiente? ¿De dónde vienen esos? No es suficiente. Ingresos? Estamos hablando que este paquete de medidas, bien tú dices, incremento en el ingreso mínimo garantizado, aumento de las pensiones básicas solidarias, el control de los precios de la electricidad, estabilización, ¿ya? El tema de los medicamentos. Hay una serie de medidas que cuestan 1.200 millones de dólares al año, ¿ya? Un poco lo que el gobierno subsidia a Transantiago eran 400 millones de dólares. ¿Ya? Entonces estamos hablando que esto cuesta 3 veces más, y este impuesto que es a las personas de más alto ingreso con 8 millones mensuales, por esa vía el Estado va a recaudar 160 millones de dólares anuales. Entonces hay un tema que está ahí dando vuelta, que tiene que ver con la reforma tributaria que hizo Bachelet, que el gobierno de alguna forma quería terminarla, y esa reforma iba a recaudar 700 millones de dólares, y el gobierno del presidente Piñera quería decir, mira, la verdad es que no favorece la inversión, el empleo, vamos a rehacerla, pero hoy día yo creo no hay piso político para eso, y probablemente va a seguir el modelo de estructura tributaria que existía hasta hace poco y que dejó básicamente Bachelet. ¿Ya? Ahí se pueden recaudar una cantidad importante de recursos. Francisco, son temas económicos, son temas que nos competen a todos los chilenos y que por sobre todo nos interesan, pero hay algo que nos interesa mucho más, que son las vidas humanas. ¿Cuál es el costo que está teniendo este movimiento social? Y para eso quiero pasar a entregar las últimas cifras oficiales. Recordemos que estas son cifras entregadas por el gobierno, precisamente por el subsecretario Rodrigo Villa, quien corrobora que hasta el día de hoy la cifra de fallecidos aumentó a 18 personas. Ojo que acá se suman algunas personas fallecidas que perdieron su vida no solo esta noche, sino que anteriormente, y que no se habían oficializado, algo que fue sumamente criticado y cuestionado, para lo que las autoridades también salieron a explicar que esto tenía que ver con una descoordinación con el Ministerio de Salud, ya que esta persona no había perdido la vida precisamente en la vía pública, sino que más bien en un centro hospitalario. Además de esa cifra oficial, las jornadas de protesta y manifestaciones de ayer martes dejaron un saldo de 3 fallecidos. Solo ayer 3 fallecidos, que hacen el total de estos 18 oficiales hasta el momento. 2 de los fallecidos, un menor, lamentablemente toda vida duele, pero cuando es un menor de 5 años duele el doble, ¿no, Francisco? Y acompañado de un adulto quienes habrían perdido su vida en un atropello completamente lamentable, el que vamos a estar desarrollando más adelante. El tercer fallecido habría muerto en la posta central. Su familia denuncia que recibió golpizas de carabineros. Su identidad fue corroborada por
el mismo subsecretario, como Alexis Núñez Sandoval. En conclusión, según las autoridades, disminuyeron los altercados, y los hechos de violencia grave, como los saqueos, que pasaron de 255 a 169 durante la jornada de ayer. ¿Crees tú que esto es un avance o crees que, considerando después de los anuncios del presidente Sebastián Piñera, estos corroboran que la ciudadanía no está conforme? Yo creo que también aquí, bueno, primero que nada es totalmente y absolutamente una tristeza, 18 chilenos fallecidos, ¿verdad? En las condiciones que se están investigando, en las condiciones que sean, es realmente una mala noticia para el país. Yo creo que la justicia tiene que hacer su trabajo, los fiscales tienen que investigar, tienen que determinar la mayor certeza posible qué es lo que sucedió con esos chilenos. Para eso hay sistema judicial independiente y Chile tiene que avanzar en eso. Es importante saber qué pasó con transparencia, ¿verdad? Y bueno, volviendo al tema, esto efectivamente de la clase política en general depende mucho que este clima que es bastante complejo amaine, ya es importante que los líderes políticos tomen responsabilidad en este punto y efectivamente no le puedan pedir al presidente Piñera lo que no es. Me explico, o sea, si uno quiere un Estado socialista ahora o quiere estatizar las pensiones o Piñera no lo hizo, no le podemos pedir eso porque el presidente Piñera no es su modelo económico ni es lo que prometió que iba a hacer. O sea, lo que está haciendo hoy día... ¿Es parte de una medida desesperada, según tu punto de vista? Yo creo que es una medida que es desesperada y que nace de la presión social. Ya hay que distinguir... Es por eso que este movimiento no se ha identificado como un movimiento político, sino que más bien social. Cabe destacar que ayer, cuando se realiza la reunión del presidente Sebastián Piñera con los presidentes de cada partido, justo en ese momento las personas estaban desplegadas en la calle, precisamente 54 marchas a nivel nacional que convocaron a 220.000 personas. Eso da cuenta de que este movimiento no se siente representado por las autoridades que se están juntando en una sala durante 3 horas para decidir cuál es el horizonte de esto, ¿no? Sí, y yo creo que por eso algunos grupos políticos se restan y yo creo que no le hacen un favor a la democracia. Hoy día, nuevamente, muy breve, este problema no se originó ayer. Tiene varias décadas, como bien tú sabes. El problema, ¿cuál es el problema? El problema es una economía pujante, dinámica, con un sector empresarial moderno, con una economía que se abrió al mundo, que exportó, que tiene mucha vigorosidad, que tiene mucha fuerza. Sin embargo, paralelo a esto, una gran masa de ciudadanos, de alguna forma, no accedió por diferentes razones. Falta de capital cultural, producto de condiciones muy pobres desde el inicio, segregación, discriminación, segregación geográfica, una diferencia, cantidad importante de factores han hecho que muchos chilenos no se sientan parte de esto y los 30 pesos del metro es la gota que rebalsó el vaso. Hay que recordar que esto ya no sucede solamente en países como Chile, ha sucedido, bueno, en diferentes formas en Ecuador, en Francia con los chalecos amarillos. Entonces, el punto está en que el gobierno toma contrapelo esto, toma las medidas, no tiene alternativa, pero lo hace. Ya lo hace y está intentando marcar una hoja de ruta en este aspecto. Ahora, la dinámica política de los grupos, de los partidos políticos, de sus líderes, es la que tiene que convencer, ¿verdad?, a la sociedad y decir, mira, por allá va, necesitamos más apoyo en las pensiones, más recursos, necesitamos más inclusión social en educación, necesitamos más recursos para la educación municipal, pero es la dinámica política. Por eso creo que no es bueno que grupos importantes del sistema político se resten porque de alguna forma ellos no quieren participar porque ellos piensan que si los ven al lado del presidente son culpables también, pero la verdad es que todo el sistema político desde el año 90 tiene una responsabilidad ética. Hay parte de ellos de todas formas que aseguran no haber recibido la invitación y otros que dicen haber recibido la invitación de último momento. De todas formas entiendo completamente el análisis, entiendo que es sustancial poder entender cuál es la base del problema, cuál es el descontento que entendemos que tiene que ver con la falta de representatividad política justamente de la ciudadanía, que hoy, como bien lo han dicho en tantas partes como metáfora, sería esta olla de presión que explotó. Pero
¿qué es lo que está pasando en las calles? Más allá de estas bancadas políticas, más allá de las autoridades que puedan sacar o no conveniencia de este asunto, desgraciadamente tenemos a 3 nuevos fallecidos oficiales, y reitero en esto de los oficiales porque es sumamente necesario que entendamos que hay más sucesos que se están investigando, y es precisamente el caso de San Pedro de la Paz en Concepción, uno de los más estremecedores hasta el momento, que tiene que ver con un atropello múltiple. Esto se da en el marco de una manifestación que aseguran ser pacífica. Ellos hacen el mea culpa de que estaban fuera del horario permitido, se encontraban en toque de queda. Sin embargo, eso no se puede relativizar, porque en este atropello múltiple no solo falleció un hombre de 20 años, sino que también un menor de 5 años. Y para eso quiero saludar a Marcelo Castro, periodista del diario Concepción. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Ignacia? Muy buenas tardes. Claro, hasta el sábado fue ampliada la detención de Manuel Navarrete Concha, de 34 años, quien la noche de este martes conducía un auto que protagonizó un atropello masivo que dejó a 12 personas fallecidas y 20 heridos. El hecho se registró alrededor de las 22 horas de este martes en el kilómetro 13,4 de la ruta 160 a la altura de la Villa Los Escritores, en San Pedro de la Paz, en circunstancias en que un grupo de personas que se encontraban participando de un cacerolazo, que se encontraban en ruta, tal como ustedes están viendo en las imágenes. Es ahí cuando este vehículo embiste a la masa y resulta un joven de 20 años fallecido, y ahí en el lugar, y un menor de 5 años falleció después en el Hospital Regional de Concepción. En tanto, los heridos, que hasta el minuto son 20 de gravedad, mantienen también internados tanto en ese recinto asistencial como en el Hospital Traumatológico de acá de Concepción. Los manifestantes que se encontraban ahí, alrededor de un centenar, volcaron el vehículo y lincharon al conductor, quien resultó con heridas en su cara. Hay que hacer presente, Ignacia, que Navarrete Concha conducía este vehículo con 1,28 gramos de alcohol por el litro de sangre, y fue hoy día realizada su audiencia de control de detención en el juzgado de garantía de San Pedro de la Paz, y se amplió su detención hasta el próximo sábado. Hay que hacer presente que desde el Ejecutivo local y la Armada lamentaron este accidente y responsabilizaron a los manifestantes por este hecho, y también al propio conductor, ya que no respetaron el toque de queda vigente y se anunciaron acciones legales. Ignacia. Marcelo, de todas formas es estremecedor el registro y no se puede relativizar. O sea, acá infringir o no el horario del toque de queda, lo que corresponde, estamos bajo los derechos, lo que corresponde es una detención. Lo que quiero enfatizar acá es que estamos hablando de un conductor civil. Acá no tiene que ver un uniformado, como lo hemos visto en otro de los lamentables decesos, tampoco estaría relacionado en ningún caso. Se trata de un civil que se habría encontrado en estado de ebriedad. Me gustaría que me pudieses corroborar eso, y también que me expliques un poco lo que tú has podido reportear. Estamos viendo las imágenes de la reacción de los manifestantes de impotencia, que tras ver este suceso, ellos estaban manifestándose de manera pacífica, ¿no? Sí, esta marcha fue un cacerolazo que había ahí en la ruta 160 que une al Gran Concepción con la provincia de Arauco. Era una manifestación total y absolutamente pacífica, y al momento en que este auto, que circulaba a exceso de velocidad por la vía en pleno toque de queda, el cual el día de ayer acá en Concepción comenzó a las 18 horas, ya a esa hora iban cerca de 4 horas de toque de queda. El vehículo raudamente pasa por ese sector, atropella esta masa, había alrededor de 100 personas, y al ver la molestia por este accidente, la masa saca al conductor, lo lincha, y tras este linchamiento vuelcan el vehículo. En ese minuto llega tanto personal militar como de carabineros, quienes trasladan hasta una comisaría cercana, la 6ª comisaría de carabineros de San Pedro de la Paz, al detenido, y trasladan de manera rápida a los heridos más graves en un primer minuto hasta el SAR de San Pedro de la Paz, al SAR de Boca Sur, y a los más graves hasta el Hospital Regional de Concepción. Aquí, como tú decías, a diferencia de otros hechos que se han viralizado a través de redes sociales, incluso hay 3 camarógrafos que han sido atacados por personal
militar, que se encuentran 2 de ellos heridos, internados en el Hospital Regional de Concepción. No participó. A pesar de tener ellos sus salvoconductos, Marcelo, estabas hablando de que estos episodios se dieron por parte de camarógrafos pasado el toque de queda, pero ellos trabajando. No, ni siquiera pasado el toque de queda, fue en marcha. Perfecto. Fue en manifestaciones de 2 camarógrafos resultaron heridos, uno inclusive tiene un perdigón en su ojo, que tiene lesionado un nervio óptico, y otro le llegó un perdigón en uno de sus brazos, en una de sus manos, perdón. Y esto fue durante manifestaciones que fueron el día de ayer acá en Concepción. Sucesos sumamente lamentables. Marcelo, me gustaría que me pudieras corroborar en cómo se encuentra ahora el detenido. Pasó a primer control de detención. Me imagino tú me comentaste algo de que ya había entrado a la formalización. Esto está en materia de investigación. Y también que me corroboraras si es que se pudo determinar que él estaba bajo los estados de ebriedad del alcohol. Sí, claro. Tal como lo dije en un primer minuto, esta mañana, eso de las 10:30 horas, se realizó la audiencia de control de detención de Manuel Navarrete Concha, y su detención fue ampliada hasta el próximo sábado, en donde el fiscal Eric Aguayo de la Fiscalía Local de Concepción le imputará cargos. Esta ampliación se debe a que existen aún peritajes pendientes, entre ellos la alcoholemia de rigor por parte de la Fiscalía, y también existen otros antecedentes pendientes como el peritaje de la CIAT de Carabineros. Sí se conoció que el alcotest, que es el primer indicio que entrega, que se hace en el minuto, arrojó que él circulaba con 1,28 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que es un evidente estado de ebriedad. Sin duda. Marcelo, me gustaría también, aprovechando que te encuentras en Concepción, que nos contaras cómo están los ánimos por allá. Hemos visto varias imágenes de manifestaciones, en su mayoría completamente pacíficas. ¿Sigue así la sensación social, sobre todo considerando que fue el mismo presidente Sebastián Piñera quien el día de ayer sale a dar unas nuevas medidas intentando darle paños fríos a todo este movimiento? Sí, yo hasta hace unos minutos estaba en una de las marchas reporteando, total y absolutamente pacífica. Está en prácticamente 6 cuadras de la avenida O'Higgins, acá en el centro de Concepción, desde el Palacio de Tribunales hasta el sector de la Plaza Independencia. La avenida O'Higgins totalmente copada, como ustedes están viendo ahí en las imágenes, lleno total, más de 50.000 personas, diría yo, 10.000 más que las que habían ayer, en una marcha total y absolutamente pacífica, con cánticos, movimientos artísticos, sin grados de violencia, en algo muy parecido a lo que hubo ayer acá en Concepción, sin hasta el minuto elementos de violencia ni nada de ello. Lo que sí se habló en un primer minuto, ya hubo un balance de las autoridades a eso de las 11 de la mañana, que no han habido intentos de saqueo durante la última jornada, y se ha hecho hincapié por parte de los medios de comunicación en los apremios ilegítimos por parte de personal militar. Hasta el minuto del INDH acá en el Biobío ha confirmado al menos 4 acciones legales, y hay en estudio al menos otras 46 más. Bueno, cifras que son sumamente preocupantes, y que también me gustaría que me comentaras cómo se encuentra el estado de los otros heridos. Sé que son bastantes. Recordemos que este fue un atropello multitudinario en una manifestación completamente pacífica. El error que cometen ellos por parte de las autoridades es que infringieron este toque de queda. Sin embargo, es un civil quien también se encontraba fuera del marco legal en cuanto al horario del toque de queda, quien decide atropellarlos, con imágenes que incluso lo demuestran y que son sumamente brutales. ¿Cómo está el resto de los heridos? Los heridos, como también te comenté, se encuentran internados en un estado de gravedad. Está controlada su situación, internados tanto en el hospital traumatológico de acá de Concepción como en el hospital regional de este recinto asistencial. Pero ellos están internados. Está el hospital, se encuentran monitoreando su situación, están siendo constantemente revisados por médicos de este recinto, y es una situación compleja porque había por lo menos capacidad médica para una reacción rápida, pero son heridas de gravedad, y que por lo menos los van a mantener internados a estas 20 personas heridas por a lo menos 1 o 2 semanas más, ya que son heridas de gravedad.
Marcelo, estamos junto a Francisco Castañedo, economista de la Universidad de Santiago de Chile. Me gustaría, Francisco, si es que les quieres hacer alguna pregunta, aprovechando que tenemos a una persona en Concepción entregándonos todo lo que es la actualización de todo este episodio. Sí, buenas tardes. Bueno, hasta el momento, por lo que se ve, la protesta se desarrolla pacíficamente, ¿ya? Y respecto a la hora del toque de queda y en cuanto a cumplir la ley y que a los uniformados tienen que aplicar proporcionalmente el uso de la fuerza, digamos, o sea, no pueden haber pateaduras simplemente porque alguien se demoró unos minutos más del toque de queda. ¿Cómo ves tú la conciencia de las personas respecto a que esto de alguna forma es riesgoso en términos de la seguridad para ellos, ¿ya? Y del punto de vista de los militares también y de las fuerzas de orden que tienen que cumplir la ley en términos de aplicar proporcionalmente la fuerza? ¿Existe ese diálogo implícito en términos de las responsabilidades de cada grupo? Toque de queda no se ha visto mucho. A ver, hay que hacer presente que esta es la tercera noche con toque de queda de 12 horas acá en Concepción, que parte a las 18 horas y termina a las 6 de la mañana. Pasados, hay, podemos decir, una media hora, 40 minutos de una especie de ventana que dan las autoridades para que la gente vuelva a su casa, porque aquí a las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, locomoción colectiva, micros especialmente, no quedan y mucha gente tiene que volver caminando a sus hogares. Y aquí hay tramos largos, por ejemplo, de Concepción a Hualqui, que existen solamente 3 líneas de locomoción, es cerca de 3 horas caminando y la gente prácticamente queda abandonada. Por ende, se da esta especie de ventana, pero post esta situación, se han dado hechos de complejos de situación, como lo que ocurrió el lunes en Talcahuano, cuando fallece una persona tras ser atropellada por un carro de la Armada en Talcahuano, por el cual fue formalizado un efectivo de la Marina. También han habido apremios por parte de funcionarios de la Marina que han ocurrido tras este toque de queda y lo que ha pasado con estos funcionarios de la prensa que han sido durante las manifestaciones, pero han sido hechos puntuales, pero que han sido de alta violencia. Sí, Marcelo, entiendo que Francisco quiere hacerte la última pregunta. La última pregunta. Respecto, por ejemplo, en televisión se mostraba, creo que en San Antonio, un bus grande chocó la entrada de ITE, digamos, y se produjo... Para lograr un saqueo. Para lograr un saqueo. ¿Cuál es la percepción de los pequeños comerciantes, los pequeños negocios en la zona de Concepción, en la zona céntrica, respecto a la seguridad? Porque uno, de alguna forma, está el derecho a la protesta pacífica durante el día y luego en la tarde, inevitablemente, se pone el ambiente súper riesgoso cuando ya entra la noche con los saqueos y el vandalismo, que ha ido disminuyendo, pero todavía de alguna forma tiende a crecer en algunos sectores. ¿Cómo? A pesar de que el gobierno asegura que hay menos episodios de violencia y de saqueos que la jornada de ayer. Hay menos episodios, objetivamente, pero aún muchos pequeños comerciantes no están abriendo sus negocios o lo abren mediodía, un rato, por este temor. ¿Cómo? Ahí hay un tema súper interesante, cómo concilio, ¿verdad? Que la gente proteste pacíficamente hasta un minuto antes del toque de queda, por ser exagerado, y al mismo tiempo todos estos pequeños comerciantes que están en la ciudad, digamos, y que de alguna forma sus negocios, el trabajo de su vida se ven destruidos también. Entonces, ahí hay algo que es difícil de ejemplificar. Francisco, esa fue una justo de las notas que publicamos hoy día en Diario Concepción, que habla de la FECOMTUR, que es la agrupación que agrupa a los pequeños y medianos comerciantes de Gran Concepción. Ellos han abierto sus locales hoy día. Ellos han atendido público hasta el horario que les permite el toque de queda y que puedan sus funcionarios poder desplazarse. Han atendido, no han tenido problemas. Cuando pasan las marchas por el centro de Concepción, cierran sus locales. Lo que se ha pedido mayor seguridad para atender a sus clientes, al público. Pero ellos han atendido, han estado pendientes. En un primer minuto existió un temor por un posible desabastecimiento, pero lo cual ha sido ya completamente y rotundamente negado por ellos. Aquí en Concepción no va a haber desabastecimiento por ninguna circunstancia. Eso también para que quede claro a los televidentes.
Y hacer un poco el llamado a la calma, Marcelo. Te quiero agradecer este contacto, te pedimos que quedes ahí investigando y cualquier cosa seguiremos en contacto para Punto Noticias. Y Francisco, lamentablemente este no es el único y terrible caso de violencia, sino que también, y que desencadena también lo que es una pérdida humana, sino que también se le suma a este relato el de Alexis Núñez, un hombre de 39 años de edad de Santiago, precisamente de la comuna de Maipú, el cual se suma a esta lista y el cual incluso su familia asegura no se encontraba precisamente en el conteo oficial que fue entregado el día de ayer. Este hombre llegó con varias contusiones, principalmente golpes contundentes en su cabeza y también con perdigones en su espalda. Él llegó a su casa, no fue a pedir asistencia pública tampoco, sin embargo no pudo pedir ayuda ya que él se encontraba muy mal de salud. Al día siguiente su familia va a ver qué sucede con él y resulta que él se encuentra con muerte cerebral para luego desgraciadamente fallecer. Un episodio de violencia que se van sumando a estas listas que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ayer nos decía, ojo, la cifra que se está entregando por parte del gobierno no está completa. ¿Cuál es tu sensación como economista, pero también como ciudadano? Sí, como ciudadano, la información tiene que ser entregada en forma transparente, tiene que ser pública, conocida inmediatamente, y lo que sí he podido constatar que los fiscales están actuando inmediatamente, se reportan en el lugar de la muerte, lamentablemente, y tienen que examinar las causas y tienen que aplicar las sanciones del caso. Este caso en particular, con lo que tú me estás contando, es muy triste. Justamente por eso yo creo que la clase política, gobierno y oposición y todos los grupos tienen una responsabilidad muy importante en términos de poner paño frío. La discusión está sobre la mesa, no se va a resolver este tema de la desigualdad en Chile, que es histórico, 20 o 30 años en un día. Hay un paquete de medidas que es importante, que uno podría cuestionar si la verdadera magnitud. En la medida que la comunidad, la sociedad, vea que hay cierto mínimo político en términos del consenso, todo el tema, aquí hay dos grandes puntos. Un punto muy menor, pero que es negativísimo, el tema de los vándalos, los saqueos y los incendios. Eso no creo, en mi opinión, que sean grupos con un líder. No, eso es vandalismo puro. Para tu punto de vista, no son grupos organizados. No son grupos organizados, porque efectivamente uno ve que son gente que está fuera del sistema y la gran pregunta es por qué se quedaron fuera del sistema. Uno lo escucha en el centro. Pareciera que en su mayoría fueran personas, como tú dices, fuera del sistema. Sin embargo, cuando nosotros revisamos las imágenes, cámaras de seguridad, incluso la prensa que ha podido presenciar estos episodios de saqueo, se da cuenta que no son ladrones que están esperando robar, sino que son personas que pasan en sus autos, incluso algunos de alta gama, y acá se hace presente este dicho de que la oportunidad hace el ladrón, porque son ellos mismos quienes retroceden, se estacionan y van a buscar los LED, van a buscar los artículos que puedan saquear. Entonces, yo ahí hago el contrapunto comprendiendo que tenemos los antecedentes. Son dos cosas, me expliqué mal. Uno, son los que queman estaciones de metro, supermercados, etcétera. Esos los queman y luego viene un grupo grande de pobladores, gente que pasa en los automóviles. Hay que recordar que en Chile hay mucha gente que no tiene casa, pero tiene un automóvil. Entonces, no es gente de alto ingreso, es gente de alguna... Pero personas con ingresos de todas formas. Personas que no son... un auto de alta gama, pueden tener la posibilidad de comprar fideos, como eran algunas de las mercaderías que estaban sacando. No son extremadamente pobres, ese es el punto. Muy bien, no son extremadamente pobres. Y hay otro grupo... aunque lo fuesen, recordando y haciendo el hincapié de que no necesariamente y en ningún caso los pobres son quienes roban, sino que todo lo contrario. Nos damos cuenta, nosotros revisábamos unas imágenes sumamente lamentables en el matinal Hola Chile, donde personas se jactaban dentro de su casa de las cosas que habían robado en los supermercados, y tú veías una casa que estaba completamente equipada, sin embargo ellos mostraban estos 2 LED grandes, la mercadería, e incitaban al resto para que fueran a robar. Entonces esto, más allá que el descontento social, y lo mismo que me ha dicho la gente en la
calle. Esto no tendría que ver con las protestas. Estos son grupos vandálicos que se aprovechan de la situación y de la vulneración del sistema que se está viviendo, ¿no? Son grupos que están en el borde del sistema, que no están en el sistema, que cometen estos actos y que de alguna forma una pregunta como sociedad nosotros tenemos que hacer, bueno, ¿por qué tenemos esta cantidad de personas en este ámbito fuera de la sociedad establecida? ¿Qué pasó con el sistema educacional? ¿Qué pasó con la integración social? O sea, y ahí volvemos a las solicitudes que las personas que se están manifestando de buena manera están pidiendo, porque recordemos que no solamente ajustar la tarifa del metro, como se dijo en algún momento, sino que tiene que ver con incluso la calidad de la educación para así evitar estos mismos focos delictuales que empañan el movimiento social y que así ellos también se sientan reflejados, sientan que esto llega a desvalidar en cierta forma este movimiento sin comprender que no tiene que ver con los mismos organizadores. Recordemos que ni siquiera hay un líder acá en este movimiento. Quiero preguntarte también, ¿crees tú que el tener los antecedentes lamentables de Alexis Núñez, que cabe destacar que su familia también, su esposa, porque nosotros acá manejamos los antecedentes, pero hay una familia sintiendo, puso la denuncia y esto está siendo investigado, ya que este hombre de 39 años habría perdido la vida en manos de carabineros, según los antecedentes que maneja su entorno más cercano. ¿En qué crees que puede desencadenar esto? No, la familia tiene el derecho y la obligación de ejercer las acciones penales que correspondan, porque efectivamente todo indica que hay una vulneración de sus derechos y eso no puede quedar impune. O sea, la familia tiene que ejercer el máximo poder de que le entrega la ley respecto a esta situación. Ahora, solamente un comentario, y dentro del grupo que de alguna manera ejerce una protesta pacífica, que es legítimo, uno podría decir que hay dos subgrupos. Uno, un grupo más joven que protesta activamente, ¿verdad? Que está en la Plaza Italia, que está en Ñuñoa y que cumple un rol en términos de visibilizar la demanda. Y hay una gran mayoría de chilenos que no está en la protesta, que va a trabajar todos los días, pero que sí está de acuerdo. Y por eso es que el día de hoy y también a lo largo de ya lo que va este sexto día de manifestaciones que han tenido más convocatoria, no solamente son las personas que se reúnen y no solo jóvenes, ojo, no solo las personas que llegan a estos puntos de encuentro como por ejemplo los que estamos viendo en pantalla en Plaza Baquedano, sino que también se suman las personas desde sus hogares con estos apodados cacerolazos, que con una cuchara de palo en la mano y con una cacerola en la otra muestran su descontento a pesar de no haberse desplazado hasta estos mismos puntos. Y hablando de eso, Francisco, pareciera que esta sensación de no tener a quien los represente en el Estado se ve también reflejado en el Congreso, porque hoy día tuvimos un episodio lamentable, vergonzoso. Me hago responsable de mis palabras, yo sé que nuestra labor es informar, sin embargo, cuando se exige a la ciudadanía el mantener la calma, el no tener episodios de violencia, el llamado a la unión, como lo hace también el presidente Sebastián Piñera ayer, no se ve reflejado por quienes son nuestros líderes. En la jornada de hoy en el Congreso, donde se presenta el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y que termina con empujones, con papeles rotos, con gritos, incluso con la sesión que tuvo que ser suspendida por un momento y que dio paso a que el ministro del Interior tuvo que salir en un instante para poder darle calma a esto. ¿Cómo pudiste tú recibir este episodio y qué mensaje nos deja también al resto de los chilenos? Sí, no vi la noticia. Perdón, lo estamos viendo en pantalla. ¿Qué ahora? Las imágenes que son de hace solo unos momentos, una noticia recién salida del horno y que llega a poner aún más tensión en lo que va en toda esta evolución, ¿no? Está Pamela Giles, los diputados tratando de mantener la calma, algunos peleando, Erika Olivera también, que se enfrascó en una discusión con Pamela Giles, y se escucha ahí la solicitud por parte de algunos de sus compañeros, mientras otros los alientan, algunos tratan de poner la calma. ¿Crees tú que este mensaje, donde vemos a Marcela Sabat sosteniendo los brazos de la diputada Pamela Giles, entrega un mensaje acorde a lo que nos entregó también el presidente Sebastián Piñera anoche, donde pide disculpas, donde hace un llamado a la calma y también por sobre todo a la unidad? Una de las grandes críticas que están implícitas en el movimiento social es una clase política desconectada de la realidad, y aquí hay dos extremos.
hay un grupo más conservador del sistema político chileno que era cerrado a toda esta reforma. Cerrado, no, la economía crece, cualquier cosa la afecta, no, el empleo se va a afectar, etcétera. Cerrado a cualquier reforma. Y hay otro grupo que es maximalista, ¿verdad? Que cree que esto empezó ayer y lo quiere resolver mañana. Y que estas medidas son insuficientes, que pueden ser no suficientes, pero un punto de partida. Entonces, entre dos sectores, un grupo que se cerraba fuertemente respecto a esta reforma que apoya al presidente Piñera, un grupo importante, respecto a un grupo de centro izquierda y de izquierda un poco maximalista en términos de que esto es un proceso que tiene que ir avanzando más rápido de lo que dijimos en los últimos 20 años que avanzaba, ¿ya? Y eso produce una situación que se ve en el Congreso, en el cual los buenos y los malos se tienden a identificarse entre ellos, cuando aquí lo que falta es efectivamente un diálogo para ir avanzando más rápidamente de lo que se avanzó en los últimos 20 años, pero avanzar. Esto es un retroceso respecto a lo que esperan las personas. Episodios de violencia dentro del Congreso, la misma violencia que ha sido absolutamente repudiada por parte de las autoridades. Entonces ahí se produce una suerte de contradicción y que entrega un mensaje errado, porque las personas sienten que la situación no se está calmando, a pesar de que era la finalidad después del discurso entregado por el presidente Sebastián Piñera. Cuando entra el ministro del Interior, se ven las galerías del Congreso mayoritariamente por parte de asesores, donde elevan sus carteles donde se podía leer: tus manos tienen sangre. Emplazando un poco el número de fallecidos, la cantidad de detenidos también, tantos otros que aseguran haber sido heridos, y por sobre todo lo que se escuchaba desde la galería era el repudio a la militarización de las calles. A esto el ministro del Interior insistió en que tiene que ver con algo completamente legítimo, dentro del Estado de Derecho, y solo se están ocupando otras fuerzas para que colaboren para mantener el orden público y la seguridad de las personas, aseguró Andrés Chadwick. ¿Qué crees tú es el mensaje que entregan los militares en la calle y cómo se ve reflejado en el descontento de estos asistentes al Congreso que desencadena esta lamentable cita? Yo creo que aquí hay dos puntos. Un punto es que efectivamente tiene que haber una autocrítica de la jerarquía militar respecto a los casos puntuales en los que ya es evidente que hubo abuso de la fuerza. Recordemos que la autocrítica por parte al menos de nuestro mandatario, el presidente Sebastián Piñera, llega recién la quinta noche de tensión mayor. Ayer por primera vez pudimos escuchar a una autoridad pidiendo disculpas y fue algo que también llamó bastante la atención. Sí, de alguna forma no es en el momento oportuno, debería haber esto partido con una control e información mucho más clara a los militares que están en la calle de parte de todos sus jefes respecto a uso proporcional de la fuerza, no abuso de la fuerza, porque ellos están llamados para resguardar el orden público en el toque de queda. Y no solo uso proporcional, porque cabe destacar que aún así, aunque haya provocación, porque se esté infringiendo el horario permitido por el toque de queda, esto solo les permite a los uniformados, tanto carabineros como también militares, detener, pero en ningún caso agredir. En ningún caso agredir, excepto que haya una situación en que les disparan a ellos. De legítima defensa, claro, pero eso no se da en el contexto de cualquier otro ciudadano. Es decir, no, para apelar a la legítima defensa no es necesario que yo sea parte de una institución. En este caso, ellos, como personeros para poner el orden en las calles, aseguran que se ha vivido vulneraciones. Es el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes incluso hacen una denuncia que es tremenda, Francisco. Ellos afirmaron, cuando digo que afirmaron, quiere decir que ellos confirman que les llegó la denuncia. Esto está en un proceso de investigación que esperemos llegue a la verdad, pero ellos confirman la denuncia de que sería justamente en la estación Baquedano donde habrían unos centros de tortura. Es una palabra sumamente fuerte que nos hace retroceder casi 30 años, sobre todo cuando se encuentran los militares en la calle. ¿Tú pudiste interiorizarte un poco con la noticia? Sí,
he escuchado de todos estos días, no podría emitir una opinión responsable porque no me consta, pero sí es que la sé... verdad es que nadie tiene la información concreta, Sí. A pesar de que por unas partes sí sé que incluso... Sergio Mico, el director del Instituto de Derechos Humanos, una persona suficientemente proactiva y responsable en este tema para llegar a la veracidad o falsedad de este hecho, ¿ya? O sea, no me consta, tiendo a pensar que es de alguna forma el abuso de poder excesivo, que tiene que ser castigado por algún militar, a algunos, espero que esto sea un número muy reducido. Aún así sería sumamente repudiable. Es grave, o sea, esperemos que en caso de ser cierto sea a un número bajo, pero aunque fuese solo a uno, ya sería sumamente lamentable y esperamos que se llegue al fondo. Esto a pesar de que hay autoridades, hay autoridades que lo han descartado. Es el mismo ministro de Justicia que dice que esto no fue así, que esta institución por los derechos humanos se habrían precipitado un poco, anticipado, digo, a dar a conocer esto. Lo que cabe a destacar es que ellos confirman como institución que les llegó la denuncia, no confirman necesariamente que haya un centro de tortura. Es sumamente importante que entendamos esto, pero también, y es aún más importante, que se llegue a la verdad. Para eso fue justamente un fiscal quien concurrió la noche de ayer y también junto a Policía de Investigaciones para comenzar la investigación, a la que vamos a estar siguiendo, por supuesto, porque claramente preocupa. Y estamos viendo imágenes en directo desde Plaza Italia. Lo que comentábamos en un principio, Francisco, ¿sirvieron las medidas que presentó ayer el presidente Sebastián Piñera? Porque vemos que siguen las multitudinarias presentaciones en distintas partes, manifestaciones que hasta el momento se ven pacíficas. Sí, las medidas son un punto inicial, no va a calmar las protestas de una parte importante de la población. Hay que recordar que hoy día también se llamó a huelga la CUT, no estoy seguro si la NEF, más otros gremios que se suman, sindicatos mineros, ¿verdad? Más otros sindicatos, entonces... Por parte del gremio de la salud también, entonces parte del gremio de la salud, estarían todos estos actores sociales también sumándose a lo que es este movimiento social, mismo movimiento que estamos viendo en vivo y que también tiene ahí a nuestro periodista Ignacio Oliva. Ignacio, cuéntame, ¿cómo se está viviendo esta sexta jornada de manifestaciones? Tenemos unos problemas técnicos. Muy buenas tardes. Nos encontramos justamente acá en Plaza Baquedano. Ya llevamos el sexto día, como tú bien lo mencionabas, de manifestaciones. Harta gente. Yo me atrevería a decir que mucha más gente que el día de ayer. Recordemos que el día de hoy la Central Unitaria de Trabajadores se llamó a una huelga general y también a una marcha que se iba a realizar hoy durante la mañana, eso de las 10:30. Se prolongó hasta eso de las 1 de la tarde. Fue disipada por personal de Carabineros debido a que esta marcha no estaba autorizada. ¿Pero qué quiso decir esto? Que desde muy temprano la gente se empezó a juntar justamente en este punto, a aglomerarse en el punto de Plaza Italia, Plaza Baquedano, y ahora me atrevería a decir que son muchas más personas que el día de ayer las que han llegado a este lugar. Han llegado de diferentes puntos, desde el sector oriente de la capital, desde la Alameda, de donde se encontraba la marcha que quiso pasar por el propio Palacio de la Moneda, se tuvo que devolver justamente hacia este sector. Desde el sector del oriente, por Avenida Providencia también, por Parque Bustamante, por el sector de Pío Nono, mucha gente justamente la que ha llegado a este punto, a este lugar, a reunirse, a manifestarse, y hace el sexto día. Se le suma también justamente a lo convocado por la CUT de este paro nacional de 48 horas, a no trabajar ni el día de hoy ni el día de mañana. Por ende, es una situación que se está desarrollando de manera bastante pacífica. A simple vista, no veo personal de Carabineros ni de Fuerzas Especiales, y tampoco de contingencia militar haciendo un tipo de resguardo a la vez que el día anterior. Por ende, está todo desarrollando de manera un poco más tranquila. ¿Ves? Justamente acá llegó uno de los manifestantes, una de las tantas gente que ha llegado a este lugar, quiso entregar su opinión con respecto a la situación que está viviendo el país. Ya el sexto día de manifestaciones se está desarrollando de manera pacífica justamente esto el día de hoy. Esperemos que se siga realizando. ¿Sí, no?
Ignacio. Sí, está de manera pacífica por lo que hemos visto. Ayer, mi nombre es Pablo Fuentes Contardo. Bueno, lo que anunció ayer el presidente Piñera, bueno, parche, puras soluciones parche. Tenemos una Jacqueline Van Rysselberghe diciendo que lo que pide el pueblo no es un cambio de constitución, que no es importante, y aquí hay que recalcar que es muy importante un cambio de constitución, el fin de la AFP, por sobre todo, son el pilar fundamental de lo que está pasando, del descontento de ahora, y en serio, un cambio de constitución es muy importante, es lo que amarra todas las injusticias que hay en este país, eso es lo que las amarra. Si cambiamos la constitución vamos a poder partir con todo el resto de las cosas, y por favor, eso es lo que más necesitamos. Y lo otro, los canales de televisión generalmente, no estoy hablando solo por ustedes, quizá muchos de los canales de televisión no muestran tanto las violaciones a los derechos humanos. Sí las mencionan, lo sé, soy consciente de eso, las mencionan, pero si las mostraran con la misma fuerza, con la misma energía que muestran los saqueos, que muestran los incendios, quizá el presidente Piñera podría pronunciarse frente a eso, porque vemos que se pronuncia de una manera muy pacífica frente a eso, que no toman mucho en cuenta que se están violando los derechos humanos, que han torturado personas, que han abusado de mujeres y muchas cosas más, que el gobierno se ha quedado calladito. Entonces, si los canales de televisión, esto va para todos los canales de televisión, si manifestaran todo esto y si lo mostraran con la misma fuerza que muestran todo lo demás, quizás podríamos tener una respuesta del presidente o de la vocería. Muchas gracias. ¿Tu nombre era Pablo, cierto? Pablo. Pablo, ahí está Ignacia. Pablo, uno de los miles de personas que ha llegado a este lugar justamente a manifestarse, lo hizo de manera bastante respetuosa, quiso dar su opinión. Nosotros justamente le dimos el espacio, obviamente, para poder entregar sus declaraciones y cosas bastante puntuales, y también lo que refirió el presidente Sebastián Piñera el día de ayer, varios puntos en esta agenda social que están siendo analizados en este momento por el Congreso y que a lo mejor va a ser alguna forma poder calmar toda la situación, pero como podemos ver, si podemos girar obviamente la cámara hacia Plaza Baquedano, no ha sido la tónica, sigue llegando gente, sigue llegando personas de diferentes puntos, y eso se espera que se prolongue por varias horas más acá justamente en Plaza Baquedano. Ignacio, la persona a la que acabas de entrevistar es un claro ejemplo de que es sumamente necesario escucharlos con respeto. Como Punto Noticias, para nosotros es fundamental poder manejar todos los antecedentes. La verdad es que nos encantaría poder mostrar todos los videos que ustedes pueden ver en redes sociales. Sin embargo, estamos bajo un horario de protección al menor que nos impide mostrar violencia. Sin embargo, nosotros hemos estado acá entregando todas las informaciones. Es por eso que conocemos y manejamos las dos denuncias de mujeres con las detenciones en las que se les ha pedido incluso sacarse la ropa. Les estamos haciendo seguimiento. Les hacemos una invitación también a ustedes como ciudadanía, si tienen alguna denuncia que hacer, nuestras puertas, nuestra pantalla está abierta, porque nos interesa poder darle visibilidad, porque esa tele miente, eso tele oculta, al menos acá no sucede, Ignacio. Qué bueno que podamos nosotros tener ahí entrevistados como lo que acabamos de tener, y también me llamó mucho la atención que él hablara de una solicitud que es el cambio de constitución, algo que se repite casi en todos los carteles que uno puede leer en las manifestaciones. Francisco, ¿crees tú que es viable como economista? Es viable, pero es una discusión de mediano plazo. Lo estableció Bachelet con los cabildos, ¿verdad? No se logró el cambio estructural que se pensaba con un cambio de constitución, en el cual hay temas que se discuten sobre AFP, sobre el agua, sobre los derechos de los consumidores en muchas áreas, ¿verdad? Es viable, pero tiene que ser un proceso ordenado en términos de que los intereses, por ejemplo, de los sectores mayoritarios del país estén representados en forma adecuada. Un cambio de constitución siempre, cuando uno mira la historia, han sido cambios complejos, de mucha discusión, de algunos años, ¿verdad? Y hay bastante discusión en Chile respecto a esto, podría estar, pero hay, mi impresión sin ser abogado, que hay algunos quórum parlamentarios que son relativamente altos, ¿verdad? Y que en el fondo probablemente la dinámica política tiene que persuadir y convencer para generar esos cambios. Pareciera de todas formas, Francisco, que no hay tiempo de persuadir ni convencer. Nosotros estamos viendo imágenes en directo de la Alameda, precisamente con Santa Rosa, manifestaciones por una parte veíamos sumamente pacíficas, pero también algunos manifestantes que se aburrieron al parecer de manifestarse de manera pacífica. El llamado siempre es a no llegar a la violencia. Sin embargo, acá podemos ver manifestantes que al parecer se sienten sobrepasados y vemos enfrentamiento en las calles, una imagen sumamente lamentable. Vemos personal de Carabineros
al parecer veíamos también algunos funcionarios militares por ahí. ¿Qué sientes tú al ver estas imágenes que, como reitero, están en vivo y en directo? Sí. Y que contrastan, con las otras manifestaciones familiares y tranquilas que acabábamos de ver. Sí, muy triste. Cuando uno ve al centro de Santiago, algunas partes como que hay una guerra, ¿verdad? Como en términos de recordemos que fueron las mismas autoridades que salieron a pedir disculpas porque aseguran no estar en guerra a pesar de que el presidente Sebastián Piñera lo comentó en uno de esos discursos. Hago el hincapié, entiendo a lo que te refieres, pero porque pareciera ser una palabra sumamente sensible en este momento, ¿no? Me refiero a los destrozos causados en términos de la infraestructura de la ciudad. El escenario. El escenario, sobre todo en el atardecer, es un escenario muy complejo y hay efectos sobre las personas, sobre su salud, sobre su estabilidad emocional una vez que son detenidos. El efecto de la bomba lacrimógena, digamos, reiteradamente sobre las personas es muy nocivo. Entonces, la verdad es que cuando hay grupos que se descuelgan y se radicalizan, no es positivo para el movimiento en términos de lo que ellos quieren manifestar. O sea, eso hay que ser súper claro. Y que en su mayoría han sido pacíficos. Sí. Lo que pasa es que la cobertura claramente se da en estos actos vandálicos que, por supuesto, llaman un poco más la atención, pero queremos darle la atención a este movimiento pacífico, Ignacio. Sé que me estás escuchando precisamente desde Plaza Italia, donde tenemos información que hace solo unos instantes se habría ocasionado un incendio en una sucursal del Banco BCI, y lo que hablábamos, Francisco, justamente eran parte de estos manifestantes que se están ahí protestando de manera sumamente pacífica, que habrían concurrido junto a bomberos para intentar sofocarlo, para intentar apagarlo. En el fondo, las dos caras de la moneda. Esto sucedió hace unos instantes. Ignacio, ¿sientes olor a humo todavía? ¿Cuál es el panorama que ves? Y si pudiste conversar con alguno de los manifestantes que fue a acudir a apagar este incendio para demostrar que esta manifestación realmente es pacífica. Sí, por lo que tengo entendido, nosotros no podemos ver específicamente el punto porque estamos hacia el sector oriente. Fue en Alameda con Vicuña Maquena. Y tengo entendido justamente, claro, que el banco se encuentra por Vicuña Maquena y ahí fue donde fue afectado, pero tengo entendido que llegó rápidamente personal de bomberos a apagar este amago de incendio. Rápidamente se le entregaron el espacio para los manifestantes, le abrieron paso a los voluntarios para que pudieran apagar el incendio y de esta manera poder apagar este fuego y que no se prolongara y que no provocara alguna situación un poco más peligrosa. Hecho que se ha repetido en otras oportunidades. Recordemos que en varios hechos que se han viralizado a través de redes sociales se han visto a los manifestantes dando paso libre a los equipos de emergencia, ya sean uno o los bomberos o dos, las ambulancias que justamente van a asistir. Y también hay que decirle a los propios carabineros que en algunas ocasiones van a acabar o a detener a sujetos que están realizando algún tipo de desmán, ya sea algún saqueo, algún supermercado, algún saqueo a un local comercial, y son los mismos vecinos los que alarman y alertan tanto a funcionarios policiales como también a la PDI y al ejército para que puedan ayudarlos y puedan detener rápidamente a estas personas. Son cientos y miles de personas que han sido detenidas durante estas jornadas por estos hechos, y gran parte de eso ha sido finalmente por la ayuda de los propios vecinos. Y acá también se vuelve a repetir esta situación, que son los mismos manifestantes quienes dan paso, abren el paso para que lleguen los equipos de emergencia, en este caso los bomberos, y así puedan trabajar de forma un poco más tranquila y poder apagar este incendio que afortunadamente no causó daños más peligrosos. Queda claro entonces que estos actos vandálicos no tienen que ver con el movimiento social que se está dando en estos momentos. Muchas gracias, Ignacio Oliva. Y quiero preguntarte para terminar, Francisco, se nos fue volando el tiempo. ¿Crees tú, con la percepción que estamos viendo, que sirvieron las medidas entregadas por el presidente Sebastián Piñera? Bueno, en general, voy inmediatamente con la respuesta. Hay dos cosas que como ciudadano es muy complejo. Por un lado, yo estoy totalmente de acuerdo con que Chile
tiene que hacer una nueva transición a un modelo de economía social. Eso es inevitable, o sea, hay muchas desigualdades que afectan el crecimiento económico. Ya en educación, en salud, en pensiones, Chile tiene que hacer eso. Pero al mismo tiempo, el país necesita cierta estabilidad para lograr estos cambios. Estos cambios no son mágicos. Me refiero, podríamos gastar 2.000 millones de dólares en vez de los 1.200 millones de dólares que estableció el presidente Piñera y no va a resolver el problema. ¿Ya? Es un problema mucho más profundo, más complejo. Más de fondo. Más de fondo. Entonces, el facilismo con que muchas personas creen que se puede resolver toda esta desigualdad incubada durante décadas no va a ser así. Y al mismo tiempo, cuando uno va a las poblaciones, por ejemplo, atardece, es tarde, el miedo, digamos, al vandalismo, etcétera, viene en muchos sectores. Es necesario que los separemos, Francisco. Sí. Te quiero dar las gracias, se nos acaba el tiempo. Francisco Castañeda, economista de la Universidad de Santiago de Chile. Nosotros seguimos al pie del cañón reporteando todo para llevarlo hasta sus casas. A las 4:15 volvemos nosotros con más informaciones en este especial de Punto Noticias. 4:15 de la tarde de esta sexta jornada de manifestaciones sociales y damos inicio a este especial de Punto Noticias con toda la cobertura y la evolución de qué ha ido pasando durante este día. Para eso quiero saludar a Camila Zapac, quien se encuentra en vivo desde Plaza Ñuñoa. Camila, cuéntame cómo se está viviendo esta sexta jornada de protestas intensas, pero al parecer pacíficas, ¿no? Hola Ignacia, así es, nos encontramos en Plaza Ñuñoa. Se escucha un ambiente que me imagino pueden ver. Estábamos recién viendo el cuecazo convocado en Plaza Ñuñoa. Hay mucha gente, es un ambiente muy familiar, es algo muy lindo porque hay niños, familias, hay gente bailando, gente celebrando y ahora hay bandas en vivo. Ahora en este momento justo se pusieron a los típicos cantos clásicos que van son usuales de estas manifestaciones, sí. Pero Camila, me gustaría que me contaras, ¿hay presencia policial? ¿Se ven también personal militar en ese sector? Mira, vimos por el momento solamente un carro policial que incluso fue un poco desplazado por los manifestantes, pero de forma muy pacífica. Acá el ambiente, como te decía, es muy familiar, hay muchos niños, mucha música en vivo, muchos cánticos, pero todo de manera muy pacífica. Los carabineros quedaron un poco más abajo, pero se ve todo muy tranquilo por el momento. Camila, la noche de ayer fue justamente cuando el presidente Sebastián Piñera por fin se pronunció y entregó medidas concretas, una larga lista que al parecer no fue suficiente porque hoy día estamos viendo manifestaciones no solo desde donde tú estás, en Plaza Ñuñoa, sino que también a lo largo de todo Chile. ¿Podrías tú preguntarle ahí a los manifestantes qué les parecieron estas medidas? Sí, no hay problema. Vamos a buscar gente para ver si podemos hablar con ellos. Hola, disculpa, ¿no? Hola, podemos En el fondo lo que queremos saber es si les tu importó. opinión respecto a los dichos de Sebastián Piñera anoche. Bueno, encuentro que es una forma de burlarse del pueblo, porque al final no dijo nada concreto, solamente hizo parches como para tapar una herida con un parche curita. Solo eso. ¿Crees que faltaron propuestas? Sí, faltó algo concreto. Algo como... No sé, pues, decir... Podemos ver la gente acá, se manifiesta, da su opinión. Vamos con otra señora. ¿Su nombre? Verónica. Verónica, ¿qué te parecieron los dichos ayer de Sebastián Piñera? Bueno, yo creo que son insuficientes, yo creo que hay una fractura profunda en el Chile de hoy. O sea, tenemos a una minoría que concentra todos los recursos y a una gran mayoría que vive el día a día, que está endeudada, que se tiene que endeudar para alimentarse. Y yo creo que él no hace, digamos, un cambio real, estructural, porque no, aquí lo que quieren es que el Estado trate de financiar la desigualdad
pero sin tocarle ni un peso al capital, al gran capital, y tampoco haciendo cambios profundos en el sistema. Yo creo que nosotros, los chilenos, las chilenas, trabajadoras del día a día, los que no tenemos auto, los que andamos en el transporte público, ¿verdad? Queremos otro Chile, queremos igualdad, queremos equidad, ¿me entiendes? Y ya estamos cansados, así de simple. Y por eso estamos aquí marchando, manifestándonos pacíficamente. ¿Tú andas sola en este momento o viniste con tu familia? Con mi hijo, ahí está. Con mi hijo Emiliano. Estamos acá y nos vamos a seguir manifestando porque es impresentable que en un Estado de Derecho haya toque de queda hoy día a las 6 de la tarde, ¿me entiendes? O sea, yo igual era chica para el golpe militar, yo tenía 3 años, pero me tocó vivir mi adolescencia en época de dictadura y esto es impresentable, ¿me entiendes? Y además, yo creo que Piñera se tiene que hacer cargo porque de la responsabilidad política. Tenemos 15 personas fallecidas, 15 personas que no van a volver a su casa, ¿me entiendes? Más todos los abusos de derechos humanos que está ocurriendo ahora, ¿me entiendes? Y que esperemos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos pueda hacer todas las querellas criminales para que se esclarezca, porque esto que estamos viviendo ahora es impresentable. Perfecto, te agradezco, Verónica, muchas gracias. Vamos a seguir buscando gente que nos pueda comentar. Hola, ¿cuál es tu nombre? Soy Cori. Cori, ¿tú eres chilena o extranjera? Peruana. Miren, acá tenemos a una peruana que está en esta manifestación y que nos puede dar su opinión respecto a lo que está pasando. Sí, mi nombre es Cori y pues yo estoy aquí, he llegado, he podido disfrutar 3 días del Chile profundo, del Chile alegre, y de pronto empiezan las manifestaciones de los estudiantes que han sido pacíficas, yo los he visto pacíficos, y de un momento a otro veo que la milicia, la armada empieza a actuar con agresión, que les tiran bombas lacrimógenas. Camila, si me pudieras escuchar. Pues siento que esa es una injusticia, siento que va en contra de la integridad humana. Siento que ustedes mismos deben de establecer leyes que nieguen que se tiren bombas. Eso pues es algo muy agresivo, ¿no? Y pues estoy feliz de apoyar aquí, estar aquí en esta fiesta tremenda, una alegría de liberación, de paz y fe de que las cosas mejoren para nuestros hijos y nuestros nietos. ¡Y viva Chile! ¡Marche luego! Perfecto. Ahí escuchábamos a Cori, una peruana que se radica acá en Chile. Ahora, como pueden ver, comenzó una de las bandas en vivo que han estado durante toda la tarde. Está la Plaza Ñuñoa completamente llena. Familias, estudiantes. Es muy lindo el ambiente que se vive acá. Ahí estamos escuchando en directo el sonido cómo suena la música, los cánticos, una manifestación que hasta el momento se ve completamente pacífica. Camila, te voy a pedir por favor que sigas ahí viendo cómo sigue, cómo evoluciona esta manifestación en el corazón de Ñuñoa. Y quiero también saludar a Cristóbal Belolio, doctor en filosofía política. Cristóbal, ¿fue suficiente? Voy a ir con la pregunta directo a lo que todos se preguntan. ¿Fue suficiente las medidas entregadas por el presidente Sebastián Piñera? Vemos que hoy día hay más manifestaciones, hay más convocatorias. Pareciera que no sirvió esta suerte de paños fríos que se entregó por parte del gobierno, ¿no? Sí, la pregunta de si es suficiente o no, María Ignacia, depende de suficiente para quién. Para tu punto de vista como doctor en filosofía política, por ejemplo. La filosofía política no define eso. Hoy día la pregunta es si esto puede desactivar un conflicto que tiene una dimensión destructiva y otra constructiva. Como todos los conflictos, hay una parte que queremos apagar porque efectivamente le está causando un prejuicio objetivo a miles de chilenos, millones de chilenos, y hay otra parte productiva, porque es la que la institucionalidad debiese procesar para que se transformen en mejoras concretas para la vida de los chilenos. Ayer el presidente anunció algunas medidas. La pregunta es si es que llegaron tarde y fueron pocas. Hay muchos que creen, yo entre ellos, que ya el viernes se entendía que este conflicto no debía ser circunscrito solamente a orden público y que requería una solución política.
Recién el sábado el presidente anunció el congelamiento del alza en el metro y recién ayer en la noche las medidas. Quizás esto debería haber sido el viernes la congelación del metro y el sábado las medidas. Quizás el gobierno pudo haber leído antes la profundidad y la magnitud de este movimiento. Ahora, este es un movimiento que como es inorgánico, como es espontáneo en su gran parte, no tiene interlocutores claros, justamente no hay liderazgos muy reconocidos. Para hablarlo en palabras sencillas, en el fondo, para que las personas logren entenderlo en la casa, ¿tú te refieres? No, está muy bien, está muy bien. Eso es lo que queremos conocer todas las visiones. Pero para ir ordenando los puntos, ¿tú te refieres a que es un movimiento sin un rostro visible? ¿Es un movimiento sin un líder con quien se pueda transar? Porque veíamos ayer, por ejemplo, la reunión que tiene el presidente Sebastián Piñera con los presidentes, con algunos de los presidentes de los partidos políticos, y resulta que justo en esta reunión de 3 horas, en una sala, veíamos que habían un montón de manifestaciones. Parece que las personas no sienten esa representatividad, no se sienten representados por el Estado. La primera es que el problema no es tanto que no hayan líderes o rostros visibles, creo yo. El problema tiene que ver con que la demanda es relativamente vaga. Claro, lo hace un poco más abstracto, un poco más utópico. No hay un petitorio, no hay 15 puntos que yo tenga que necesariamente referirme a cada uno de ellos y te doy 7, tú eres capaz de aceptar que los otros 8 no se cumplen, ¿me entiendes? Claro, a eso es lo que hablo cuando no hay un líder, no hay una manera fácil de transar porque no se saben cuáles son las solicitudes explícitas. Hasta el movimiento estudiantil del 2011 tenía un petitorio que partió siendo bien acotado y terminó un poquito más maximalista, pero finalmente estaba claro básicamente qué es lo que querían. Terminar con el lucro en la educación, querían desmunicipalizar, querían el fin de la selección y querían la gratuidad en la educación universitaria. Y todas esas cosas más o menos la institucionalidad las procesó. Algunas se demoran más que otras porque la democracia no es un camino recto, directo hacia lo que queremos. Tenemos que ir negociando y deliberar si realmente tú y yo estamos de acuerdo. A veces no es muy romántica, y es trabajosa y es lenta, pero es la única manera de conseguir las cosas en forma pacífica. Si no, pongamos un dictador benevolente, ilustrado, que defina todo por nosotros. La democracia es compleja. Ahora, la pregunta es si es que acaso la ausencia de un petitorio nos impide hacer un diagnóstico y tratar como de decodificar qué es lo que dice la calle. Y en ese sentido también muchos quieren llevar agua a su molino, ¿no? Lo que la calle quiere es esto, lo que la calle quiere es esto. Es lo que pasa cuando vemos a diferentes políticos tratando de sacar ciertas conveniencias, como incluso lo dijo parte del gobierno. O no solo políticos, en general. Por ejemplo, si yo creo que efectivamente el problema solamente se resuelve con una asamblea constituyente, que puede ser, o solamente con la renuncia del presidente, que puede ser, o cambio solamente... de gabinete, que se ha pedido el cambio de la Constitución. Pero lo que más o menos tenemos, más o menos, claro, es que hay dos cuestiones que han sido más o menos articuladas. Una, que aquí hay una especie de hastío con el alza sistemática en el costo de la vida. Eso quedó más o menos claro y ahí está toda la teoría del iceberg de que lo del metro fue lo que hizo reventar el alza de la luz, los temas de la AFP, los temas de la ISAPRE y una serie de cuestiones en las cuales supuestamente servicios básicos. Finalmente en Chile, como todo hay que pagarlo, y si todo sigue subiendo y los salarios no al mismo tiempo, o no de la misma manera, o no percibes que de la misma manera, la promesa de tiempos mejores no es real, y ahí esa olla de presión explota. Y la otra partita que yo creo una hipótesis súper plausible, es la idea de que hay una percepción de que hay una clase dirigente, una élite política, económica, social, que generalmente zafa cuando mete la pata, que abusa de su posición y que tiene privilegios que el resto no tiene. Yo creo esas dos cosas, por un lado el alza sistemática en el costo de la vida y la percepción de abusos, son dos cosas que probablemente vamos a escuchar repetidamente si tú haces como... Dan este descontento social, ¿crees? Y es cierto, como tú dices, que también le pega a los políticos de lado y lado. Y ahí está la pregunta tuya que es muy buena. Bueno, ¿eso significa que los políticos no tienen representatividad? Bueno, yo creo, y esta es mi opinión, y quizás es poco sexy, pero es un error dejar a los políticos y a los partidos fuera de esto. Es un error porque los partidos y los políticos juegan un rol de mediación fundamental. Justamente nos ayudan a decodificar qué es lo que quiere la gente. Los partidos políticos... Los mediadores. Los partidos políticos no solamente son oferentes de dirigentes para cargos públicos, también son articuladores de ideas
de ciertas sensibilidades que se perciben en la población. Son los representantes de la gente que uno podría entender en un país como democracia, que al menos algunas de estas autoridades podría haberse sentido representada por parte de esta sociedad, pero sin embargo resulta que estamos hablando, lo he repetido varias veces porque me parece sumamente significativo, los carteles dicen no son 30 pesos, son 30 años. Eso hace alusión directa a que no se trata de este gobierno, se tratan de varios otros gobiernos. Estamos escuchando ahí algunas de las manifestaciones, por ejemplo, que se han realizado y que muestran este descontento social. Tú hablabas de un país en democracia y solo para poner en el contexto... Pero eso es una consigna, no son 30 años, es una consigna. Sí, es una consigna y también es una metáfora. 18 años anda con eso, en general se entiende que es una consigna. Y insisto, hay que decodificarla. Pero la cosa requiere ser procesada. La conversión que se hace de ese mensaje es que el descontento se representa con el presidente Sebastián Piñera, pero tiene un trasfondo tremendo. O sea, no es solo hacia él, sino que también a todas las autoridades que han permitido que todo esto vaya evolucionando. De acuerdo. Tú me comentabas de este país en democracia y duele mucho en un país en democracia tener que leer el balance, escuchar el balance que entrega el subsecretario Rodrigo Villa, cuando nos dice que la cifra de fallecidos aumentó a 18 personas. Por otra parte tenemos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien ha insistido en que esta cifra hay que pulirla un poco más. También nos cuenta que la jornada de protesta y manifestaciones de ayer martes dejaron un saldo de 3 fallecidos solamente esa noche. Y en esos 3 fallecidos, comentábamos hace solo unos instantes en el otro especial de Punto Noticias, había un menor de 5 años. Increíble. Entonces, son cifras, nosotros las contamos, pero es invaluable lo que se está perdiendo. ¿Cuáles son los costos que está teniendo este movimiento? Movimiento que, a pesar de, según como lo confirmó el subsecretario, se ha puesto mucho más pacífico, ha aumentado en convocatoria. Eso representa... Eso es bueno. O sea, es bueno que hayamos... Es bueno en cuanto a convocatoria para el movimiento social, pero eso demuestra que lo que ofreció el presidente Sebastián Piñera no sirvió de mucho. Bueno, hoy día había convocado un paro antes de que el presidente Piñera diera, de hecho, sus medidas. O sea, la gente igual estaba hoy día mentalizada a salir. Pero la convocatoria, de todas formas, hemos estado viendo, es tremenda. Incluso me atrevería a decir que pocas veces vista. Mi punto es que a mí me parece muy bueno que pasemos de ser ciudad gótica, como fue el fin de semana Santiago, a que hoy día las manifestaciones sean más festivas, carnavalescas, festivas. Eso es buenísimo. De hecho, ojalá que en el futuro también se le dé tregua, porque yo creo que esto se acabe ahora, se le dé tregua a las comunas que están más complicadas por perder la normalidad, por así decirlo, de forma eufemística, y que más adelante se planifiquen para saber cuándo son las marchas, las manifestaciones, como en el 2011, porque hay muchos chilenos que también quieren recuperar la normalidad, eso es evidente. Hay mucha gente que... Hay temas de logística que entorpecen un poco el día a día, independiente que hayan personas que se adhieran o no a este movimiento, sin duda nos afecta a todos, el no poder tener un metro para desplazarnos, el tener que tener desvíos, el tener que estar coartados en nuestro horario de libertad. Y eso afecta menos a Plaza Ñuñoa y a Escuela Militar, afecta a La Pintana, Maipú, La Florida, Cerro Navia, Puente Alto. Tú, Cristóbal, estás dando en un punto que es sumamente interesante el poder conversarlo contigo, que recalco para las personas que se están sumando a este especial de Punto Noticias, es doctor en filosofía política. Se está dando un fenómeno que nuevos actores sociales se están integrando a esta manifestación, y no solamente lo digo por los gremios que se han sumado, sino que también por los estratos sociales que se han incorporado a las solicitudes. Tú me comentas que hay sectores que son tildados como vulnerables, en los que uno acostumbra a ver manifestaciones, pero también hay comunas que están estigmatizadas por pertenecer a los estratos más ABC1, donde por primera vez estamos viendo cánticos, estamos viendo no solo que el punto de encuentro está siendo ahí y que la gente se está desplazando, sino que estamos viendo que los edificios están sacando las personas de sus departamentos las cacerolas, caminatas, manifestaciones también por Vitacura. No nos perdamos en una cosa. Este tipo de movilizaciones rara vez son dirigidas por los sectores más populares. Generalmente son dirigidas por clases medias, generalmente estudiantes... Son quienes tienen el descontento total. Tenemos cerca del 40% de todos los chilenos gana cerca del ingreso mínimo. Por supuesto, el descontento de las clases medias es importante, y eso es interesante porque el presidente especialmente habló de las clases más vulnerables, no de las medias. Un pequeño detalle. La mayoría. Entonces, para ver bien efectivamente quién es el que está marchando. Yo creo que es un mundo bien heterogéneo, no hay un manifestante, aquí hay muchas peticiones, sensibilidades y dolores, y no todos tienen una solución compatible con la del otro.
Por ejemplo, si mi dolor es el precio del combustible y quiero que me baje el impuesto específico, y tu dolor es la crisis climática y quieres que Chile no tenga combustibles fósiles, bueno, puede que nos encontremos los dos en la calle con el mismo cartel, pero tú y yo queremos cosas que en el fondo en la misma marcha con distintas peticiones. Ese es el punto. O sea, también hay que pensar que el 2011, no nos olvidemos, las marchas generalmente de estas características hoy en el mundo no son dirigidas por los sectores más populares. Con todo el cariño y respeto que le tengo a Giorgio Jackson y a Camila Vallejo, que dirigieron las del 2011, ambos salieron de colegios particulares pagados. O sea, los liderazgos que van a surgir de acá, ojalá también sean capaces de interpretar a sectores más vulnerables. Justamente para lograr sentirse representado, que era lo que hablábamos hace un momento. Y probablemente ese sea el gran problema que tiene el presidente Piñera hoy. Ahora, tú hablabas justamente de estos líderes y hoy día vivimos un episodio que me gustaría que tú tildaras cuál es la palabra. Algunos se han atrevido a decir que vergonzoso, porque vimos cómo se reúnen en el Congreso los diputados, también asesores. Se presenta también Chadwick y empieza como ministro del Interior a dar cuenta de toda la situación en la que se encuentra nuestro país, y vemos que en vez de poder conversar como ellos nos han pedido a nosotros, bajar la violencia como también nos han llamado, e incluso el llamado que hace el presidente a la unión, vemos cómo terminan con incluso agresiones físicas, papeles rotos, gritos. A ver, hay dos cosas distintas. Yo creo que aquí ninguno está dando el ancho. Perdóname por aquí achacarles la culpa a todos. Yo creo que aquí todos han estado tocando la tecla equivocada. De hecho, me quedo más con esos personajes sombríos como Heraldo Muñoz, Carlos Maldonado, que no conoce a nadie, pero por último van a la moneda, dan su idea. Yo prefiero eso que este show, porque la responsabilidad que han mostrado miembros del Frente Amplio, del PC y del Partido Socialista en esta crisis ha sido vergonzosa, y lo digo sinceramente para quienes teníamos esperanza en una nueva generación que el día de mañana la idea es que se transforme en gobierno. Porque la gracia del Frente Amplio era que justamente venía de la fuerza del movimiento estudiantil del 2011 y era capaz de construir una izquierda crítica de la concertación, pero más conectada con la experiencia histórica de las nuevas generaciones que adquirieron conciencia política en democracia. Pero hoy lo que he visto es que ellos, yo creo que no entienden realmente de qué se trata una democracia. Porque una democracia, insisto, no se trata de que o me das lo que yo quiero con una pistola en la mesa. Se trata de, hay que entender que hoy día el presidente Piñera lo eligieron en diciembre del 2017 y de alguna manera hay que hacerle entender a él de que cambie el rumbo, pero participando de eso. Yo creo que el presidente está hasta el cuello, está en un laberinto que ni siquiera le entiende cuál es la magnitud. Él tratando de decir, con un grado de frustración enorme, a mí me eligieron con un programa A y ustedes hoy día quieren que gobierne con Z. Bueno, probablemente lo que estos movimientos del Frente Amplio tienen que ayudarle al presidente es a que se encuentren en M o en J, en algún lugar, porque hay que ayudar a no perder la democracia. Y esto es para la tele. Lo que hace el Frente Amplio es para la tele. El Partido Comunista desde el comienzo le empezó a decir a Piñera que renunciara. Yo entiendo que para una generación es traumático ver a los militares en la calle. Lo que me interesaría es preguntarle a los alcaldes, nuevamente, de Puente Alto, de La Pintana, de Cerro Navia, de Renca, si les parece que tienen que estar o no protegiendo infraestructura central y estratégica o supermercados, cuando en La Pintana tienes 2 supermercados. Y los 2 que tienen te los saquearon los narcos. Y la fuerza pública está sobrepasada. Muchos tipos que originalmente eran críticos al estado de emergencia hoy día dicen, por favor, no estén en Plaza Ñuñoa, vénganse para acá. Entonces, lo que yo he visto, por lo menos, de cómo se ha comportado cierta parte de la izquierda, realmente no me da muchas esperanzas, porque para esto hay que tener la cabeza fría. Ya tenemos demasiados con cabeza caliente, porque el corazón caliente es el que inflama, el corazón caliente sincero, genuino, el corazón caliente que tú sentís la injusticia adentro, ese está en la calle. Pero el tipo que procesa eso tiene que tener la cabeza fría. Y eso es lo que yo he visto. Y por parte del gobierno, ¿para qué hablar? Bueno, es un gobierno es lo que uno esperaría al menos en este tipo de reuniones dentro del Congreso. No entendió desde un comienzo que este era un problema político. Hoy día, por decirlo en términos futbolísticos, cuando un jugador se merecía la tarjeta roja y sigue en la cancha, se dice que está jugando gratis. Bueno, hoy día el ministro Chadwick está jugando minutos gratis. Porque era obvio que este proceso, que ni siquiera es de reconstrucción del tejido de confianza, ni siquiera hemos llegado a reconstruir, todavía estamos en el hoyo. Esto tiene que conducirlo alguien que genere en la oposición
en la opinión pública, menor resistencia, más confianza y que tenga mayor legitimidad. El año pasado, te acordarás tú, el caso Catrillanca, al acorazado Chadwick le pegó un abollón, no alcanzó a hundirlo. Hoy yo creo que después de este fin de semana no había ninguna posibilidad de que algunos miembros del gabinete siguieran. Y yo encuentro que es muy de mal gusto andar pidiendo renuncias, pero hay una serie de ministros que pueden ser muy eximios en sus respectivas áreas. Pero si el problema es, y esto todos tenemos que hacer aquí en esto, la autocrítica, si el problema es que las élites no son capaces de representar, tú no puedes sacar a todos los ministros de los mismos colegios, del mismo grupo de amigos, y en ese sentido probablemente, yo sé que el presidente no quiere aceptar esto, y entiendo por qué no quiere aceptarlo, trato de ponerme en sus zapatos, es convocar un gabinete, no lo llamar de unidad nacional porque son muy cliché, pero que represente una heterogeneidad social y política. Entiendo tu punto, Cristóbal. Se ha hablado mucho de un eventual cambio de gabinete y se nos suma a la conversación Francisco Vidal, ex ministro de Defensa y también ex ministro del Interior. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas tardes, muy cansado en un Santiago absolutamente conmocionado. No solamente me refiero a los incidentes, sino que al tráfico. Sí, está bravo. Bueno, todo es parte de una misma cadena, Francisco. Te cuento que estamos junto a Cristóbal Belolio, doctor en filosofía política, y conversábamos... Se conocen, me imagino. Y estábamos conversando del episodio que se vivió hoy día en el Congreso. Me imagino que has podido tener la oportunidad de ver las imágenes, peleas. No, me lo han comentado, todavía no veo las imágenes. ¿Qué opinas al respecto? O sea, opino que sencillamente la distancia entre el ciudadano común y corriente y lo que pasó hoy día en la Cámara de Diputados es entre la Tierra y la Luna nomás. Primero. Segundo, vi 46 votos en contra de reducir la dieta. Bueno, esa es la distancia entre la Tierra y Marte. ¿Estamos? Porque ya que alguien me defienda hoy día, cuando mira, estamos pidiéndole a los que tienen más que pongan más para los que tienen menos. Y los señores parlamentarios, así como yo cuando fui ministro, con lo que ganamos lo mismo, somos parte, escúchame bien, ciudadanos que nos escuchen, no, y a ustedes los ven, a mí no. Es el 0,3% de los chilenos. ¿Te quedó claro? O sea, los diputados, senadores y ministros, incluyendo cuando yo estaba de ministro, éramos parte no del 1%, no del 0,5%, del 0,3% de los chilenos de mayores ingresos. Si eso no entiende un diputado, o un senador, o un ministro, o un presidente que no entiende nada. Francisco, quiero consultarte en base a ese mismo, a lo mismo que tú me comentas. Tú hablas y pones mucho énfasis en que fuiste ministro. Tú también fuiste ministro en el gobierno de oposición. Acá se habla de que no hay culpabilidades del gobierno de turno, sino que también de los otros gobiernos que fueron parte de este descontento social. Tú, por tu parte, como ex ministro, precisamente desde donde se gestó el Transantiago, ¿hacen un mea culpa? A ver, la peor política pública en la historia contemporánea de Chile, exceptuando la dictadura, obviamente, es el Transantiago. ¿Hace el mea culpa entonces? Pero obvio, yo no tenía nada que ver en ese gobierno, pues yo sé después, pero me da lo mismo, asumo todo. Pero lo importante es aprender por qué se cometió el error en el Transantiago. Porque un ciudadano que era ministro de Hacienda, de nombre Andrés Velasco, escúchame bien, llegado el momento de tomar la decisión de si se lanzaba o no lanzaba, si no se lanzaba había que pagar una multa de 50 millones de dólares. Entonces la mirada tecnocrática desde un computador, sin hacerle caso a la política, sin hacerle caso al ministro del Interior Belisario Velasco, que clamaba para que no se lanzara porque no había condiciones para el Transantiago, ¿qué es lo que primó? La mirada económica. ¿Cómo vamos a pagar una multa de 50 millones de dólares? ¿Tú sabes cuánto se ha pagado en el Transantiago hasta el día de hoy? ¿Cuánto? 7.000 millones de dólares.
Por ahorrar 50 hemos pagado 7.000. Y eso es cuando los gobiernos, el tecnócrata, que es fundamental para que el resto sume mi vida, no está por encima de la política. ¿Me entendiste bien? Entiendo completamente, Francisco. Espero también que nos estén entendiendo las personas en su casa que en estos momentos ven este especial de Punto Noticias. Y también me gustaría preguntarte, Francisco, entendiendo que estás corto de tiempo, con un día sumamente ajetreado, con el análisis que tú recibes de este discurso del presidente Sebastián Piñera que entrega ayer. Y yo lo contrastaba un poco con una entrevista que tú diste hace un par de días, que salió reflejada en La Tercera. Se parecía mucho a lo que tú sugerías como una posible solución, entre comillas, entendiendo que es una solución a corto plazo para bajar un poco los ánimos y después poder ir mejorando las cosas. ¿Crees tú que fue suficiente? ¿Fue efectivo? Fue completamente insuficiente. Hay algunas cosas que hemos pedido nosotros, como la del reajuste de los pensionados del pilar solidario, como el aumento del sueldo mínimo. Él lo cambió por una garantía de un ingreso mínimo. Eso está bien. Y que no suba la luz en 10% está bien. Pero el problema es que el presidente sigue creyendo que gobierna Chile del jueves 17 de septiembre. Y hay que decirle que está gobernando Chile del miércoles 23. Y este es otro Chile. Eso es. Segundo, el esfuerzo tiene que ser mayor. Tercero, en todas las medidas del presidente, que según Felipe Larraín cuestan 1.200 millones de dólares, el 1% más rico, ni siquiera ese, paga, al subir el tramo de segunda categoría de impuesto global complementario, los 83.000 chilenos que le suben los impuestos en el último tramo, no son los dueños de Chile, no son los dueños de las empresas, son los gerentes de las empresas. Hay varios de tus gerentes en la red que deben ganar sobre 8 millones de pesos, partiendo por el director ejecutivo. A él le va a subir el impuesto, pero no al dueño de la empresa, el mexicano González. ¿Te fijas la diferencia? Entiendo perfectamente la diferencia, Francisco. Te quiero dar sinceramente las gracias por este contacto telefónico. Quedamos en contacto porque entendemos... Cuando tú quieras, mujer. Yo lo sé. Este programa a esta hora. Oye, lo otro es que voy a la red a grabar el programa de Eduardo Fuentes y estoy hace media hora en Bilbao con Vespucio. Sabemos que vienes en camino, aprovechamos de avisar a la gente para que te vea a la noche en el Mentiras Verdaderas. Nosotros como canal estamos sumamente atentos a todo lo que está sucediendo y te dejamos invitado también para que puedas venir a este especial de Punto Noticias, que agradezcamos que digas que te gusta. Me gusta, pues, el canal pequeño que le haga la pelea a los perros grandes. Y nos da la libertad de expresión de poder decir la verdad. Te agradecemos, Francisco. Ya. Y un abrazo al filósofo, ¿eh? Un abrazo al filósofo. Chao, Francisco, un gusto. Lo tenemos acá y aprovechando esta cercanía que tienes con Francisco Vidal, cuéntame cómo recibes sus palabras. Hablábamos un poco del Transantiago. ¿Crees tú que este fue un poco el punto negro? ¿Acá partió el descontento social colectivo? ¿O esto fue una de las gotas que también rebalsó el vaso en primera instancia? No, a ver, él tiene razón de que es el punto más negro en términos de políticas públicas del retorno de la democracia. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero hay otras políticas públicas que otros gobiernos en los cuales Francisco participó o fue cercano, como el auge, por ejemplo, en general son políticas públicas que han sido evaluadas positivamente. O sea, no todo es malo. No nos olvidemos que cuando Pinochet se fue del gobierno, en este país había un 40% de chilenos viviendo bajo la línea de la pobreza. La Concertación, después de que le entregó el bastón a Piñera, le dejó el país con un 13-14% de chilenos viviendo bajo la línea de la pobreza. Eso para un país como Chile es meritorio bajo cualquier estándar. Entonces, algunas cosas no las hemos hecho tan mal. El problema es que muchas veces el costo... ¿Tú te haces parte de esa concertación cuando habla como primera persona? Yo era más chico, por lo tanto nunca participé, yo no participé en ningún gobierno, tampoco nunca he militado, pero mirándolo hacia atrás, objetivamente, para un país como Chile, yo creo que la concertación fue, y te lo digo sinceramente, yo sé que estas cosas hoy día no son muy vendedoras, pero la concertación ha sido la coalición más exitosa de la historia de Chile y la que le ha dado un periodo de estabilidad política, social y económica sin precedentes. Nuestra intención en ningún caso es acá hacer leña del árbol caído, hablar solo de las medidas negativas. Entendemos que todos los gobiernos... Yo vengo de una familia que era de derecha y por tanto la Concertación no le gustaba, pero yo objetivamente veo lo que hizo la Concertación y con todos sus baches, esta combinación entre crecimiento económico por un lado, que se agrande la torta,
y focalización de las políticas sociales para ir directamente donde más hacía falta, generó una sociedad muy desigual, pero también hizo que una clase media enorme, clase media precaria, pero una clase media, por así decirlo, se le abrieron las puertas a un mundo de consumo, de bienes y servicios que antes solamente estaban reservados por una élite. Parte del problema tiene que ver con eso, que tú, por así decirlo, les mostraste las puertas del Edén a una clase media que hoy día vive en la Florida, en Maipú, en Estación Central, en Puente Alto, y está como a punto de entrar a la fiesta del consumo, de esta democratización, donde puedes por primera vez viajar con tu familia en avión, donde puedes por primera vez irte un fin de semana a la playa, donde puedes hacer cosas que antes parecían solamente vedadas para un grupo, donde puedes con una tarjeta por un plástico comprar un plasma, irte para la casa con tu familia, esto que Carlos Peña llama el milagro de la modernización capitalista, que hace que las familias, por así decirlo, sientan un nuevo estatus, y eso les genera un cierto confort de que mira lo que hemos logrado, esa sensación de autoafirmación del logro. Me parece que no hay que descartarlo de una porque esté pasando esto. Yo creo que la explicación es mucho más compleja. Eso se suma a un malestar, a un hastío, a una sensación de indignación, de que en cierto sentido estáis como en la puerta de la fiesta, pero ves que adentro algunos entraron sin pagar. Bueno, por eso ves que algunos son amigos del barman y tienen los tragos gratis. Ven que si tú tienes un problema te echan de la fiesta, pero el otro que acaba de pegar un combo, como es amigo de los guardias, se queda. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que tiene que ver más con la sensación, no todo tiene que ver con la igualdad material, mucho tiene que ver también con la dignidad y autonomía que reclaman las personas en base a la igualdad de trato y no solamente de recursos. Por eso te decía la sensación de abuso que tiene que ver con la asimetría y la jerarquía que hay en la sociedad chilena, con el clasismo, por ejemplo. La dignidad, de esto tú la comentas, ha sido una de las palabras casi emblemáticas de este movimiento. Tú comentabas esta suerte de ilusión que se da en las clases sociales de este oasis de Latinoamérica. Algunos dijeron que se convirtió en un espejismo. Nosotros estamos viendo imágenes de las manifestaciones en Maipú y vemos también saqueos, un contraste bastante fuerte. Los vecinos dicen que no hay control policial, era lo que tú comentabas hace un momento. Se trata de un control, pero de clasismo, es decir, ponemos las fuerzas uniformadas, ponemos a los militares, ponemos a carabineros en estos lugares emblemáticos, ya sea tanto en el sector oriente como también en Plaza Italia, y dejamos las periferias. Aquí tenemos otra desigualdad. ¿Protegida? Esta es la desigualdad de la forma en la que se manifiesta el movimiento social. ¿Desigualdad en la seguridad es esto? Y desigualdad en la forma en la cual se manifiestan. Las manifestaciones que nosotros estamos mostrando en Plaza Italia, en Plaza Ñuñoa, la que está bajando desde Vitacura de forma inédita en este minuto, esa es una manifestación que probablemente va a ser carnavalesca, festiva. Hubo una en Concepción, que era una fiesta electrónica donde llegó el guanaco a tirarles agua y seguían bailando felices. Porque también, el guanaco sensei, como se le apodó. Porque también hay una dimensión, y esto no es frivolizar, esto es entender también el contexto sociológico en el cual se produce esto. Todas las generaciones quieren dejar su huella en la historia y sentirse que son parte de una épica, de algo que marque su tránsito en la historia. Los millennials tuvieron el 2011. La generación X chilena, por así decirlo, tuvieron el plebiscito del 88, el que le dijo chao a Pinochet. Los anteriores, bueno, tuvieron el 70, la UP. La generación joven que hoy día está en la calle no son ni siquiera millennials, como erróneamente algunos creen. Carlos Peña, que ha dicho, pero yo diría, estos ni siquiera estos son centennials. Esta es una generación que no fue la misma que marchó el 2011. Ahora sí, pero la que originalmente parte, no nos olvidemos que este parte como un movimiento evasor de secundarios. De los escolares, claro. Y después los que más tiempo tienen también, y eso es obvio, y está más o menos demostrado que los que más marchan son estudiantes universitarios que tienen, de hecho, más años de escolaridad que sus padres. Hoy, que hay un paro y muchas pegas se suspendieron y muchas pegas también los dejaron salir antes, hoy tú ves más familias, pero si yo saco un promedio de edad de las movilizaciones, lo más probable es que lo encuentre entre los 20 y los 30 años. No lo voy a encontrar en los 50. Lo más probable. Ahora, eso también tiene que tenerlo en cuenta el gobierno a la hora de tratar de empatizar con lo que está ocurriendo, porque no solamente el gabinete de Sebastián Piñera representa a una élite política, social, cultural, sino que además muchos de ellos pertenecen a una generación que fue la que Pinochet puso cuando se iba yendo ya, el 86, 87, como jóvenes alcaldes en muchos puestos.
Chadwick, en Alarraín, Melero, Coloma, digo, la primera línea, lo que llaman los coroneles de la UDI. En RN, en cambio, lo que llaman la patrulla juvenil, que de manera muy fresca trató de renovar RN en los 90, ¿te acuerdas? Alamán, Piñera, sí. Espina, Evelyn Matei. Bueno, la pregunta es hoy día, si esa primera línea... Siguen esos mismos rostros de todas formas, en ambas partes. Cuando a mí me dicen que el cambio del ministro Interior va a ser Chadwick por Alamán, yo me pregunto si realmente están leyendo el escenario. Tú me podrás decir, pero oye, déjate de cosas, Alamán es un tremendo político con muñeca, él va a salir de esto. Bueno, yo diría que esa no es garantía. La pregunta es quién quiere integrarse también en este momento. En Bachelet 1, no nos olvidemos que fue el primer ministro de Interior de Bachelet 1, Andrés Saldívar. Y se decía, el chico Saldívar, que no había nadie que tuviera más muñeca que él. Era difícil tener un político más ducho, más negociador. Aparecieron los pingüinos y quedó offside. No tenía manera de entender qué diablos estaba ocurriendo. Se lo comió finalmente el problema. Lo que hoy día se necesita es gente que de alguna manera, entendiendo lo difícil que es, pueda tratar de conectar con la fibra, tanto emocional como con la, por así decirlo, la difícil y vaga propuesta programática de lo que va a salir de ahí. Existió el recambio, en baja medida como a todos nos gustaría. Existió y no, al parecer, la representatividad, digo, y vamos justamente para hablar de la representatividad a Plaza Italia. Tenemos ahí a nuestra periodista Camila Zapag. Camila, ¿cómo estás? Nos conectamos con Ignacio Oliva también, que se encuentra desde Plaza Italia. Ignacio, ¿me escuchas? Sí, Ignacio, te escucho. Justamente estamos acá en Plaza Italia. Si nos aguantan un poquito, muchachos, miren, lo que pasa es que han ocurrido algunos problemas últimamente en el sector ya de Vicuña Maquena, justamente casi llegando a Plaza Baquedano. Hubo unos altercados con personal de fuerzas especiales de Carabineros, justamente a los manifestantes que se encontraban en ese lugar. Mire, y acá precisamente llegaron una pareja de ellos que nos estaban comentando porque nos decían que personal policial ocupaba justamente las rutas del metro para poder atrincherar finalmente a los manifestantes y atacarlos de manera bastante violenta, nos comentaba. Sí, efectivamente, están utilizando la red de metro como trinchera, están abordando con pelotones por debajo, seguramente vinieron de Santa Lucía y hacia arriba, tuvieron que ir avanzados por la red de la línea de metro y subieron acá por el costado de donde está el teatro de la Universidad de Chile, y subió un pelotón completo disparándole a la gente en la calle, y las bombas lacrimógenas. Indiscriminadamente, sin preocuparse por la integridad física de las personas, siendo que en ese sector habían solamente muchos de los que estaban ahí, eran músicos, que estaban tocando, que estaban bailando, una protesta totalmente pacífica, y ellos sin discriminación alguna fueron y golpearon con todo lo que tenían. Hubo personas detenidas finalmente ante esta manifestación. La verdad es que los carabineros no se preocupaban por tomar gente, solamente por atacar a la gente. No tomaban detenidos. Lo que estuvimos viendo, de lo que más me acerqué, fue que solamente iban, disparaban, corrían, disparaban a la gente. Y no se preocupaban si la gente estaba lastimada o no. La gente los traían ahí, algunos a la rata, porque el gas los sofocaba. Realmente era impactante. ¿Tu nombre, disculpa? Salomón. Salomón. Bueno, ahí está, Ignacio, las palabras de Salomón. Álvaro, por favor, si podemos girar un poco la imagen justamente hacia el sector de Plaza Baquedano. Una situación que ocurrió hace un par de minutos atrás. Nosotros pudimos ver justamente de la distancia. Nosotros estamos por Avenida Providencia hacia el oriente y logramos apreciar el carro lanzaagua justamente intentando dispersar, que se abriera el paso para los manifestantes que se encontraban en ese lugar. Y acá llegaron estos chicos que nos comentaban que el actuar de Carabineros fue bastante violento. Nos comentaban que hubo disparos justamente a quemarroca por parte de personal policial. Nosotros no lo vimos, entonces es lo que nos comentaban estas personas, pero acá donde nos ubicamos nosotros, hasta el momento la situación es de manera pacífica. La manifestación todavía se puede apreciar de forma normal, con mucha gente cantando, ocupando instrumentos, elevando pancartas, banderas de diferentes tipos, la bandera chilena, la bandera mapuche, y es así como se vive justamente acá. Lamentablemente hay puntos en que ocurren estas manifestaciones, que llega personal policial y se producen a lo mejor estos altercados con los manifestantes, Ignacio.
Ignacio, te vamos a pedir que te mantengas en el lugar viendo cómo evoluciona todo esto. Son antecedentes, como tú bien lo dices, pero es necesario que podamos corroborar todo lo que se comenta. Entendamos que el periodista se encuentra un poco más alejado desde donde se está manifestando en este momento y donde también estaría actuando la fuerza policial, y nos desplazamos a lo que pareciera ser otro Chile, otro tipo de manifestación desde precisamente el corazón de Ñuñoa, precisamente Plaza Ñuñoa. Camila Zapac, ¿cómo se está viviendo todo en estos momentos? Así es, Ignacia, seguimos acá en Plaza Ñuñoa, el ambiente sigue muy tranquilo, ha sido un movimiento bastante interesante con pancartas y nos encontramos precisamente con gente del Team Chile. ¿Cuál es tu nombre? Mariana Santamaría. Mariana, cuéntanos, ¿por qué están acá? Bueno, nosotros somos de la selección de balonmano playa y estamos, no podíamos ser menos con esta causa. Chile despertó y nosotros estamos acá por nuestras familias que día a día trabajan para poder como apoyar nuestra carrera deportiva. Acá somos estudiantes, trabajadoras y siempre hemos tenido que hacer un esfuerzo extra para poder representar a nuestro país. O sea, este movimiento no solamente encauzó los 30 pesos, como se decía, sino que es un movimiento completo. Sí, va mucho más allá de 30 pesos. Nosotras tenemos que aparte usar el transporte público, pero va mucho más allá de la salud, la educación y todo lo que conlleva. También queríamos preguntarte qué te parecieron los dichos de Sebastián Piñera, ¿no? Creo que todavía no son muy concretos, va mucho más allá, por lo menos ya hay respuesta, pero falta mucho más. Perfecto. Camila, vamos, permiso, vamos a... Sí, cuéntame. Camila, no sé si me escuchas, te voy a pedir que sigas por favor reporteando desde ese lugar. Pronto vamos a seguir con más informaciones desde Plaza Ñuñoa, pero me gustaría hablar contigo, Cristóbal, aprovechando, reitero, para las personas que se vienen sumando, que eres doctor en filosofía política. ¿Cuál es tu análisis cuando vemos esto? No me entrega ninguna expertise para analizar esto. No, pero para que las personas entiendan el contexto. Para disectar este animal. Estamos viendo dos manifestaciones completamente diferentes. A ti te llamaba mucho la atención cuando una de las entrevistadas dice no quería estar ausente. Sí, me parece muy interesante porque ese es básicamente lo que estábamos conversando antes. Yo soy del Team Chile, que es básicamente gente, deportistas, que sienten que de su bolsillo tienen que pagar para representar a Chile. Entonces ahí tienen una demanda específica que probablemente no estaba originalmente en la mente del tipo que se saltó por primera vez del metro y dijo esto es por mi mamá o por mi abuela que no puede pagarlo. Hoy día este es un petitorio omnicomprensivo, por así decirlo, que de alguna manera toca una amplia dimensión del quehacer de la vida y todo cabe. Y por lo tanto es súper importante procesar cuáles son las demandas prioritarias de ese movimiento. Y el no podíamos faltar me llamó la atención porque se parece mucho a lo que uno dice cuando va a dar plata a la Teletón. ¿Cachado? Cuando las empresas van y dicen, bueno, nosotros no nos queríamos restar de esta obra, que es la expresión de una generación que dice, mira, hoy ddía es nuestra fiesta. Y es importante darle el contenido de la fiesta como expresión festiva, popular, donde salimos todos a la calle y nos hacemos, ¿cómo se llama?, protagonistas de lo público. Esta es nuestra fiesta y no podía yo faltar. ¿Cómo iba a faltar yo a esto? La idea de que más allá de que nuestras causas sean distintas, hay algo y un hilo común que nos atraviesa a todos. Y en ese caso no estoy seguro, como dicen algunos, que sea el derrumbe del modelo, por ejemplo. Pero un modelo de todas formas pocas veces visto. Tú hablas de lo abstracto que son todas estas peticiones. Cuando yo hablo del modelo me refiero como al modelo neoliberal, pues, porque es una posibilidad. Una posibilidad es que todo esto tenga que ver con el modelo neoliberal, sea lo que eso sea. La evolución que tú te refieres a todo lo que se está dando en este movimiento. Este movimiento cuando dicen nosotros queremos dignidad, queremos igualdad, o fin de los abusos, estas cosas necesitan bajadas, porque esos son principios. Son aspiraciones normativas, son valores nobles que todos queremos. La Constitución está llena de eso. El otro día en redes sociales, en Twitter, alguien me ponía, esto es súper simple, lo dice la Constitución, el Estado está al servicio de la persona humana. Y punto, así como toma. Eso me parece un poco vago. ¿Cómo se procesa? Mucho más profundo. Quizás eso es lo más profundo. La pregunta es cómo se procesa. ¿A través de qué leyes? ¿Cómo se lleva ¿de qué políticas a través públicas? ¿De qué medidas? ¿Cómo se lleva la vida diaria, en el fondo? ¿Cuál es la lectura y cómo se puede resolver un conflicto que tú comentas ser tan abstracto? Para eso yo necesito, y perdona la expresión que yo ocupo, puede ser equivocada, un decodificador.
¿Vale? Y si no lo son los políticos en el Congreso, ¿cuál o quién es el decodificador? Es una estupenda pregunta, María Ignacia. Pero yo no me los voy a echar ni los voy a sacar del camino, porque hasta el momento es un mal decodificador, pero es el decodificador que tengo. Y te digo una cosa, quizás no sea tan malo, porque del 2011, que conversábamos antes recién, salió Boric, salió la Camila Vallejo, salió Jackson, salió RD, Revolución Democrática, que hoy día es parte importante de los que están también ahí participando, que tiene 10 diputados, o tenía, salió Convergencia, que se llama ahora Comunes, y el Frente Amplio, básicamente, no habría existido si no hubiéramos tenido 2011. Por el lado de la derecha, Evópoli. Después aparecieron otros movimientos más, es decir, lo que originalmente parte como una expresión más o menos amorfa, vaga, en la calle, forma, ¿y tú crees que pueden se va salir quizás nuevos líderes? Esa es la idea. Ojalá, te lo digo, ojalá que de ahí aparezca un partido político. Yo sé que la palabra hoy día suena como caca, pero lo que yo me refiero es a un decodificador, a un grupo de gente que diga, mira, más o menos la visión nuestra es esta. Y esto es lo que queremos. Esto es lo que queremos y estamos dispuestos a priorizar esto sobre otro. Porque pedirlo todo, obviamente significa no entender cómo funciona la política cuando hay recursos escasos y necesidades múltiples. Hay que jerarquizar, hay que priorizar. Cristóbal, es un análisis sumamente interesante que vamos a seguir conversando en profundidad, pero la noticia, estamos acá en este especial de Punto Noticias, donde están sucediendo cosas a lo largo de todo Chile, y nos trasladamos precisamente al líder de Quilicura, precisamente en Lo Marcoleta, que se está incendiando en estos momentos. Yo quería retomar un poco lo que tú comentabas hace solo unos instantes, unos minutos. Tú hablabas de que son distintos tipos de expresiones en distintos lugares de Santiago, que se da en este caso también en distintos lugares de todo Chile. Te pregunto a ti, ¿estos actos vandálicos derechamente tienen que ver, tienen relación con la manifestación, o crees tú que son delincuentes que se aprovechan de la vulnerabilización que tiene la seguridad en estos momentos? La vulnerabilidad, digo. Te voy a ofrecer las dos alternativas y tú dime cuál te convence más. Me gustaría que la eligieras tú. ¿Qué es lo que tú crees? A ver, hay una dimensión en la cual es obvio que están conectadas. Te lo voy a poner de esta manera. Esto es la dimensión destructiva del conflicto, la otra es la dimensión productiva del conflicto. ¿Tú crees que las personas que queman este supermercado están protestando de alguna manera? Forma? Sí, o sea, de alguna manera están enrabiadas. O sea, a mí no se me ocurriría quemar un supermercado si es que no quiero mandar algún tipo de mensaje a través de él. Es que son precisamente las personas que se manifiestan pacíficamente, que es el contraste, quienes dicen y son enfáticos. Ellos no nos representan, ellos no son parte de este movimiento. Yo no he dicho... No, bueno... La pregunta es, ¿cuál es el movimiento? No. Una cosa es la protesta, una cosa es el conflicto y otra cosa es el movimiento. Si tú quieres romantizar el movimiento y decir que el movimiento son solamente las personas que manifiestan pacíficamente... No, solo traduzco lo que nosotros leemos en la calle. Si el movimiento es solo la gente que manifiesta pacíficamente, es como cuando hay un barrista de Colo-Colo, por ejemplo, que se deja una embarrada y dicen, no, es que esos no son verdaderos barristas de Colo-Colo. Si queremos decir eso, ok, entonces no son. Son diferentes tipos de manifestantes, según tu punto de vista. Es un diferente tipo de manifestación. De hecho, cuando empezó la evasión y empezaron los primeros destrozos, algunos conservadores, liberales, en redes sociales dijeron, oye, no es la forma. Y gente más de izquierda se reía y decía, ay, estos preocupados de la forma, tan formalistas que salieron. A fin de cuentas, la Bastilla no se tomó pidiéndole permiso al rey Luis XVI, sino que fue con violencia. Los grandes cambios... nuestra bandera dice por la razón de la fuerza, y eso es lo que llamaba mucho la atención. Carrera no pidió permiso para entrar al Congreso y acelerar la independencia de Chile. Los grandes cambios de la historia se han producido justamente a sangre y fuego. Esperemos que no sea así. Bueno, llamemos y sobre todo al Congreso, a las personas que nos representan, lo que yo decía, María Ignacia, a que no lo sea así, que no siga siendo. Lo que yo decía, María Ignacia, es como, no sean ingenuos, algo de violencia va a haber, algo de destrozo va a haber, bánquenselo, por así decirlo. Pero desgraciadamente hoy tenemos 18 víctimas fatales. Mi punto es que, lamentablemente, la democracia es un set de formas. Te dice cuáles son las permisibles y cuáles no. Te dice que lo que hacen en el movimiento social arriba está ok y te dice que eso no. Pero cuando tú le vayas a averiguar quiénes son los que hicieron eso, yo creo que ellos también tienen una protesta. Tú puedes decir, ahora sí, no es la forma, pero ellos, imaginémonos que un grupo anarquista, pongámosle el nombre que tú quieras, porque son nosotros que están robando plasma.
No, eso mismo te iba a preguntar. Es otro grupo. Pareciera que son dos manifestaciones completamente diferentes. Si yo me quiero robar un plasma, no tengo para qué quemar el metro. Unos son los eventos incendiarios y otros son los desabastecimientos que están haciendo de manera ilegal, los llamados saqueos. Hay que distinguir, creo yo, entre el tipo que le dicen pícala, está no está con resguardo policial el líder, o pícala y la cuenta, saquemos todo y nos vamos. Esa es una cosa, y ese le podríamos llamar delincuentes ocasionales. Oportunismo también. Oportunismo, aunque también hay mucho narco que llega con las camionetas y se lo lleva todo, y atrévete a acercarte al plasma que se van llevando ellos. Bueno, veíamos imágenes de personas que iban pasando, se dan cuenta que hay personas que están saqueando el supermercado, retroceden, estacionan su auto de alta gama y se bajan a buscar un LED. Ese es un tipo de ejemplo. Yo creo que lo que está pasando con los supermercados que se incendian, con los metros que coordinadamente se incendiaron, es que son otros grupos. Y fíjate que esos grupos son los que alimentan la tesis más conspirativa del ministro Chadwick. Cuando el ministro Chadwick y el presidente se despacha esa frase de oro de estamos en guerra. Estamos en guerra, con un enemigo muy poderoso. Y el presidente y el ministro Chadwick dice que aquí básicamente el problema es estrictamente de grupos coordinados que están tratando de romper la cadena de abastecimiento y el transporte de la ciudad para básicamente colapsar Santiago. Y que luego lo respalda este audio filtrado de la primera dama Cecilia Morel. Exacto. Ellos y que es muy decidor porque significa que el gobierno en la interna realmente estaba convencido, y genuinamente convencido, puede estar equivocados, pero honestos en su convencimiento de que aquí se habían articulado grupos con una capacidad de coordinación que estaba amenazando la inteligencia del país y que era capaz de ponerlo de rodillas y de alguna manera derrocarlo a la mala. Yo creo que el presidente hasta ahora está convencido de que eso es lo que está pasando. El problema es que el animal cambió. Estamos viendo imágenes de precisamente lo que hablamos. Esto no se ha apagado y hay más violencia en las calles versus el contraste de manifestaciones pacíficas también. ¿Son dos Chiles? ¿Son varios Chiles? ¿Será que estamos recién entendiendo porque es diversa, movimiento? Porque es diversa, porque es heterogénea. Aquel que pretenda decir, mira, el movimiento social quiere esto, yo creo que lo analiza con demasiada simpleza. Esto recién estamos entendiendo de qué se trata, y tiene una serie de manifestaciones, algunas que tienen que ver con esta cuestión generacional de participar, otras tienen que ver con un hastío profundo frente a los abusos, otros tienen que ver con la calidad de vida y el alza en el costo, otro tiene que ver con esta promesa de democratización incumplida, otro tiene que ver con el oportunismo del momento, o sea, otros tienen que ver con un juicio mucho más elaborado y sofisticado sobre que hay que votar el modelo y la estructura neoliberal que básicamente aliena a los que están abajo y sencillamente sirve para que los que de arriba tengan más. O sea, hay una serie de diagnósticos que están conviviendo en un proceso que recién estamos tratando de descifrar, entender, de descodificar, como tú bien lo dices. Son varios los sentimientos, pero en solamente 6 días se han juntado todos y se están expresando cada uno con sus solicitudes, las cuales estamos recién intentando de comprender. Estamos justamente con Ignacio Oliva desde Plaza Italia para saber cómo se está viviendo en estos momentos. Entiendo que ya hay presencia policial e incluso ya habrían arrojado las primeras bombas lacrimógenas. Así es, Ignacia, hubo un altercado hace un par de minutos atrás, nosotros lo despachamos en vivo para Punto Noticias, en donde hubo un altercado con personal de fuerzas especiales junto a un grupo de manifestantes que se enfrentaron cerca de Vicuña Maquena justamente antes de llegar a Plaza Baquedano. Fue ahí donde hubo este altercado y obligó a personal policial a hacer uso del carro lanzaguas y también del carro lanzagases, además de las pistolas para lanzar bombas lacrimógenas, lo que obligó a gran parte de la gente a alejarse. Nosotros tuvimos que movernos un par de metros. Estamos ahora ubicados específicamente en la intersección de Seminario con Avenida Providencia. Esto es un poco más hacia el oriente. La gente también se trasladó un poco más a este lugar, pero ya se ha calmado un poco la situación y poco a poco vuelven a converger todos hacia Plaza Baquedano. Y ojo, Ignacio, una situación que no ha sido atónica con los otros días.
día sigue llegando más gente desde el sector oriente de la capital, sigue llegando mucha población desde las comunas de Providencia, de la comuna de Las Condes, me atrevería a decir que también desde la comuna de Vitacura hasta acá, caminando justamente a la Plaza Baquedano, y llega mucha población, sigue llegando más gente. Me atrevería a decir también que hay más gente que los días anteriores. Al parecer sería obviamente por la marcha que se consagró durante la mañana, y que ya aglomeró a mucha población que venía desde el poniente, que venía desde acá donde nos encontramos nosotros, y ahora cuando son exactamente las 5:12 sigue llegando más gente a este punto. Una situación que tiene que ser en un par de minutos más controlados. Aún no sabemos si va a haber o no toque de queda por parte del general Javier Iturriaga del Campo. Por ende, si es así, si al final se decreta toque de queda, que por la tónica de los días al parecer sería correcto por la información que manejo hasta el momento, debería ya actuar más adelante personal de fuerzas especiales para disipar totalmente esta manifestación. Muchas gracias, Ignacio Oliva. Te pedimos que sigas ahí reporteando para saber cómo se va a vivir esta sexta jornada que ha sido sumamente intensa. Comentabas que aún no está definido si es que va a existir o no toque de queda para la región metropolitana. Quiero recordar que sí está definido para Iquique, para Antofagasta, La Serena y Coquimbo, la región de Valparaíso y la provincia de Concepción. Cristóbal, se nos ha ido volando el tiempo, quedan los últimos minutos. ¿Cuál es tu análisis cuando vemos lo que está sucediendo en estos momentos, justo después, a menos de 24 horas del discurso que entrega el presidente Sebastián Piñera? ¿Para dónde va Chile? ¿Para dónde va este movimiento? No, ¿para dónde va Chile? Una pregunta que me queda grande. pero está claro que hoy día todos estamos invadidos, después del shock, por una mezcla entre incertidumbre, angustia, esperanza por el lado que esto resulte bien, pero también pena, rabia, ¿no? por las cosas que no han salido bien. Yo creo que hay gente que lo considera alguna virtud del movimiento que no tenga ni cabeza ni petitorio claro. Yo considero que es un problema. Puede ser la naturaleza del movimiento y por lo tanto no hay que decir que es malo, pero es un problema para que sea procesado por la institucionalidad de la manera como nos gustaría. Y yo insisto, decir procesado por la institucionalidad no es revolucionario, no vas a ver al presidente yéndose antes de tiempo. Problema para que sea resuelto. Pero nadie, por lo menos, yo sé que hay algunos que piden que Piñera renuncie, pero a mí no me gustaría un quiebre democrático. O sea, lo vivió la generación de mi papá, de mi abuelo, pero yo jamás pensé que nosotros nos hubiéramos acercado a algo de estas características. Entonces la idea es que el presidente Piñera entienda de que, como dice Francisco Vidal, yo no estoy de acuerdo, su mandato tal como estaba concebido en diciembre del 2017 se acabó. Y hoy día, más que tratar de llevar su agenda a buen término, su programa de gobierno a buen término, el objetivo del presidente Piñera hoy día es salvar la democracia. Y eso significa hacer todos los esfuerzos posibles y probablemente ceder más de lo que él cree que tiene que ceder. Salvar la democracia, Cristóbal, rescato esa palabra, esperemos que así sea. Vamos a ver cómo evoluciona la noticia. Te doy muchas gracias por estar en este especial de Punto Noticias y usted no se despegue de nuestra sintonía. Mañana regresamos con este especial.